Pagó solo $800 por un contenedor oxidado sacado del fondo del océano, sin esperar nada más que chatarra y quizá algunas herramientas que pudieran rescatarse. Pero cuando Maya Torres abrió esas puertas corroídas, lo que encontró no era basura. Era una cámara acorazada sellada que contenía $240 millones en tesoros robados que hombres poderosos habían matado para proteger décadas atrás. Esta madre soltera y mecánica naval en apuros estaba a punto de descubrir el mayor secreto que su moribunda ciudad costera había enterrado bajo las olas y que lo cambiaría todo. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La niebla matinal se extendía espesa sobre el puerto de Seabrook como una manta que intentaba sofocar lo que quedaba del pueblo. Maya Torres estaba de pie en el muelle de hormigón agrietado, con las botas de trabajo bien plantadas y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta manchada de aceite. El aire salino le azotaba las mejillas, pero apenas lo notaba. Había crecido con este frío, este gris, esta lenta muerte de un lugar que en su día prosperó gracias a la pesca y al transporte marítimo, pero que ahora apenas mantenía sus luces encendidas. Tenía 32 años, aunque algunos días sentía que tenía el doble. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada y sus manos estaban callosas por años de trabajar en motores de barcos, reparar daños en cascos y hacer cualquier trabajo mecánico marítimo que pudiera conseguir. El dinero nunca era suficiente. Nunca se acercaba ni remotamente a lo necesario. Detrás de ella, en un pequeño apartamento encima de la antigua tienda de artículos náuticos, su hijo Tyler, de 8 años, probablemente seguía durmiendo, acurrucado bajo las mantas que ella había apilado en su cama porque la calefacción apenas funcionaba. Le había dejado cereales y una nota, como todas las mañanas. «Pórtate bien, te quiero, volveré a la hora de comer». Maya exhaló lentamente, observando cómo su aliento se condensaba en el aire frío. Estaba allí porque había oído hablar de la subasta de salvamento. La noticia se había extendido por el puerto como la pólvora 2 días antes. La Guardia Costera había rescatado 3 contenedores de una barcaza hundida que se había hundido en una tormenta en 1998, hacía 27 años. La barcaza había caído en el olvido. Su carga fue reclamada por las compañías de seguros y dada por perdida. Pero las corrientes cambiantes y un reciente deslizamiento submarino habían acercado los restos lo suficiente a las rutas marítimas como para que se convirtieran en un peligro para la navegación. Así que los habían sacado, y ahora la autoridad portuaria estaba subastando todo lo que habían recuperado. La mayoría de la gente pensaba que no tendría ningún valor. Los contenedores que habían estado bajo el agua durante casi 3 décadas no contendrían nada más que óxido, mercancías podridas y, con suerte, algún trozo de chatarra. Pero Maya había aprendido hacía mucho tiempo que, a veces, las mejores oportunidades surgían de cosas a las que otras personas habían renunciado. La mitad de su colección de herramientas la había construido a partir de objetos recuperados. Había aprendido a reparar motores desmontando los que todos consideraban inservibles. Así que había ido a pujar. No porque tuviera dinero de sobra, no lo tenía, pero porque con $800, todos sus ahorros, podría comprar algo que luego vendería por más. Quizás algo de cobre, quizás algunas herramientas, quizás lo suficiente para pagar el alquiler del mes siguiente y el material escolar de Tyler. La subasta se celebró en un almacén al borde del puerto, un edificio cavernoso que olía a óxido y pescado muerto. Habían acudido unas 20 personas, la mayoría hombres mayores con chaquetas de trabajo, chatarrero, desguazadores y algunos vecinos curiosos que no tenían nada mejor que hacer un martes por la mañana. Ma reconoció a algunos de ellos: el viejo Eddie, del desguace; Marcus, que regentaba la tienda de cebos en quiebra; un par de tipos que trabajaban en barcos pesqueros estacionales. La subastadora era una mujer de aspecto cansado con uniforme de la autoridad portuaria. Se situó en una plataforma improvisada junto a 3 enormes contenedores de transporte, alineados como ataúdes gigantes. Todos ellos estaban cubiertos de óxido, con percebes aún adheridos al metal corrugado y algas colgando de las esquinas como coronas funerarias. La subastadora no perdió el tiempo con cortesías. Señaló el primer contenedor. Este es el lote 1. Contenedor estándar de 20 pies recuperado a 40 pies de profundidad. Se vende tal cual.
Sin garantías, sin devoluciones. Contenido desconocido. Comenzamos la puja en $500. Inmediatamente se levantó una mano. Eddie. En 2 minutos, el contenedor se vendió por $950 a una empresa de salvamento de 2 pueblos más allá. El segundo contenedor se vendió aún más rápido. $1,200 a un hombre que Mayer no reconoció. Luego vino el tercer contenedor. Mia lo estudió cuidadosamente. Parecía estar en peor estado que los otros dos. El óxido era más profundo y había corroído el metal en algunos puntos. Las puertas estaban selladas con lo que parecían capas de corrosión y tiempo. Una esquina estaba abollada hacia adentro, como si algo pesado la hubiera golpeado. Pero había algo en la forma en que estaba colocado. Más bajo, más pesado, como si lo que hubiera dentro tuviera peso. Lote 3, anunció el subastador. Las mismas condiciones. Contenedor de 20 pies tal cual. Puja inicial $500. Silencio. Nadie se movió. Maya observó los rostros a su alrededor. Ya habían gastado lo que estaban dispuestos a perder. Este contenedor parecía el peor de los tres. Apenas merecía la pena el esfuerzo de abrirlo. «500», repitió la subastadora con un toque de impaciencia en su voz. «Vamos, gente. Están consiguiendo un contenedor entero por 500. Nada». Maya sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que debía permanecer callada. Sabía que $800 era todo lo que tenía. Pero algo la impulsó. Ese mismo instinto que la había mantenido viva hasta ahora. La sensación de que todos los demás estaban pasando por alto algo. Levantó la mano. 500. Todas las cabezas se giraron. Eddie la miró entrecerrando los ojos. La subastadora asintió. 500 para la señora. ¿Alguien ofrece 6? Se hizo el silencio. Maya contuvo la respiración. A la 1, a las 2. El martillo del subastador cayó con un golpe seco. Vendido por $500. Maya sintió un nudo en el estómago. Lo había conseguido. Se acercó al mostrador y rellenó los papeles con manos temblorosas. Luego extendió un cheque que dejó en su cuenta $300 para aguantar hasta su próximo trabajo, si es que lo conseguía. El subastador le entregó un llavero con una sola llave oxidada. El contenedor es suyo. Tiene 48 horas para sacarlo de la propiedad de la autoridad portuaria. Después de eso, le cobraremos el almacenamiento. Maya asintió y salió al exterior. El contenedor había sido trasladado a la esquina más alejada del terreno, lejos de los demás. Se erigía allí como una ballena muerta, enorme y siniestra. Maya lo rodeó lentamente, pasando la mano por el frío metal. El óxido se desprendía bajo sus dedos. Encontró el mecanismo de cierre, un pesado candado industrial que se había fundido con la corrosión. Necesitaría herramientas y ayuda, y probablemente un camión. Cuando llegó a casa, Tyler estaba despierto, sentado en la pequeña mesa de la cocina, haciendo los deberes. Levantó la vista cuando ella entró y su rostro se iluminó inmediatamente. Tenía el pelo oscuro de ella y los ojos color avellana de su padre, aunque ella intentaba no pensar demasiado en eso. Su padre se había marchado cuando Tyler tenía 2 años. Se había mudado a otro estado, había enviado exactamente 3 pagos de manutención y luego había desaparecido. «Adiós y buen viaje, mamá». Tyler saltó y la abrazó por la cintura. «¿Lo conseguiste?» Ella le había contado lo de la subasta, incapaz de ocultar su nerviosa emoción. «Sí, cariño, lo conseguí. ¿Qué hay dentro?» Maya sonrió y le revolvió el pelo. «Aún no lo sé. Esa es la parte de la aventura». Esa tarde, le pidió prestada una camioneta a Marcus, que le debía un favor por haberle arreglado el motor de su barco el mes pasado. Condujo de vuelta al puerto con Tyler sentado a su lado, con el cinturón abrochado, la cara pegada a la ventana y los ojos muy abiertos por la emoción. «Es enorme», susurró cuando vio el contenedor. Sí, Maya asintió. Realmente lo es. Había traído su caja de herramientas, incluida una amoladora angular de alta resistencia. El candado estaba insalvable, así que pasó 20 minutos cortándolo, con chispas volando y el chirrido del metal resonando en el terreno baldío. Tyler se quedó atrás, con las manos sobre los oídos, observando fascinado. Cuando el candado finalmente cedió, Mia dejó la amoladora y agarró una palanca. Las puertas estaban bien selladas, corroídas por años bajo el agua. Encajó la palanca en la junta y tiró. Nada. Lo intentó de nuevo, echando todo su peso. El metal crujió, pero no se movió. «Déjame ayudarte», dijo Tyler.
No, cariño, yo puedo. Volvió a colocar la palanca, encontró un mejor punto de apoyo y tiró de nuevo. Esta vez algo se dio. Apareció una grieta en el sello. Introdujo la palanca más profundamente, haciendo palanca, tirando, con los músculos ardiendo. El óxido se desprendía en trozos. La puerta se estremeció y de repente se abrió con un chirrido que sonó casi como un grito. Salió una ráfaga de aire viciado con olor a productos químicos. Mia retrocedió tambaleándose y tosiendo. Tyler se tapó la nariz. Cuando el aire se despejó, Mia se acercó y alumbró el interior con su linterna. Se quedó paralizada, con la respiración atrapada en la garganta. Dios mío. El contenedor no estaba lleno de carga podrida ni de chatarra oxidada. En cambio, todo el interior se había convertido en una cámara acorazada sellada. Las paredes estaban revestidas de pesadas placas de acero. El suelo estaba reforzado y apiladas por todo el espacio había docenas de cajas de madera, cada una marcada con plantillas descoloridas y números de serie. Maya se subió lentamente al interior, con el haz de luz de su linterna atravesando la oscuridad. Las cajas eran viejas pero estaban intactas, selladas con correas industriales. Se acercó a la más cercana y pasó la mano por la madera. Estaba seca, completamente seca. Fuera cual fuera el sistema de techo que se había construido en este contenedor, había funcionado durante 27 años bajo el agua. Había funcionado. Le temblaban las manos mientras agarraba la palanca y abría con cuidado la parte superior de la primera caja. La madera crujió y se partió. Retiró la tapa y alumbró el interior con la linterna. Se le paró el corazón. Dentro, envueltos en capas de tela protectora y plástico, había artefactos, cerámica antigua, esculturas de jade, figuritas de oro. Cada pieza estaba etiquetada con pequeñas etiquetas que de alguna manera habían sobrevivido. Marcas de dinastías, fechas, números de catálogo. La mente de Mia se aceleró. Abrió otra caja. Más artefactos, tallas de marfil, vasijas de bronce, cosas que pertenecían a museos. La siguiente caja contenía algo diferente. Barras de metales preciosos cuidadosamente apiladas, cada una estampada con marcas de refinería y especificaciones de peso. Oro, platino, plata. Retrocedió, con la cabeza dando vueltas. Esto no era chatarra, no era basura, era un tesoro robado, probablemente un tesoro escondido, el tipo de tesoro por el que la gente mataría. Mamá. La voz de Tyler llegó desde fuera. ¿Qué hay ahí dentro? Maya salió rápidamente, con las piernas temblorosas. Cerró las puertas y miró a su hijo. Su rostro inocente, sus ojos brillantes. Todo su futuro dependía de las decisiones que ella tomara en los próximos minutos. Tyler, cariño, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que me prometas que no le dirás a nadie lo que hemos encontrado aquí. Ni a tus amigos, ni a tus profesores, a nadie. ¿Puedes hacerlo? Su expresión se volvió seria. Asintió con la cabeza. Lo prometo. Maya se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Su mente ya estaba barajando posibilidades y peligros. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Necesitaba saber de dónde venía. Necesitaba saber quién vendría a buscarlo, porque alguien lo haría. Siempre había alguien. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, Maya se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y empezó a buscar. Empezó por la barcaza que se había hundido. Las noticias de 1998 eran escasas. Una barcaza de carga llamada Neptune's Promise se había hundido en una tormenta frente a la costa. 3 tripulantes murieron. La carga figuraba como mercancías industriales mixtas. El pago del seguro fue mínimo. Todo se había tratado como un accidente trágico, pero sin importancia. Pero Maya indagó más. Encontró artículos más antiguos, referencias a las rutas anteriores de la barcaza. Había realizado viajes regulares entre América Central y varios puertos de la costa este. A principios de la década de 1990, había habido rumores, susurros sobre operaciones de contrabando, sobre cargas que desaparecían, sobre contenedores que nunca llegaban a sus destinos indicados. Encontró un artículo de 1996 que le heló la sangre. Se trataba de una red internacional de robo de obras de arte que había sustraído más de $300 millones en artefactos de museos y colecciones privadas de América Central y del Sur. El FBI había estado investigando,
Se habían producido varias detenciones, pero la mayor parte de los objetos robados nunca se recuperaron. El rastro se había enfriado. El Neptune's Promise se hundió en 1998, 2 años después de los robos, 2 años después de la investigación, justo cuando la gente estaría desesperada por ocultar las pruebas, justo cuando enviar algo lejos y a gran profundidad parecería la solución perfecta. Maya cerró su ordenador portátil y se quedó mirando la ventana oscura. Había comprado un contenedor lleno de artefactos robados por valor de cientos de millones de dólares. Había comprado pruebas de uno de los mayores casos de robo de obras de arte de la historia. Se había metido en una pesadilla. A la mañana siguiente, Maya llamó para decir que estaba enferma y no podía acudir al trabajo de reparación que tenía programado. No podía concentrarse. No podía pensar en nada más que en ese contenedor que estaba en el puerto y que tenía que trasladar en 48 horas. Necesitaba ayuda, necesitaba consejo, necesitaba a alguien que entendiera lo que estaba pasando. Pensó en Owen Briggs. Era un capitán de puerto jubilado que había trabajado en el puerto durante 40 años antes de jubilarse hace 5. Vivía solo en una pequeña casa cerca del puerto deportivo. Pasaba los días pescando y quejándose de cómo la ciudad se había ido al garete. Pero siempre había sido amable con Mia. Le había dado trabajo cuando podía y la había ayudado a aprender los entresijos de la mecánica marina cuando ella estaba empezando. Lo encontró en su muelle, reparando una red de pesca. Levantó la vista cuando ella se acercó y su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. Maya Torres, hace tiempo que no te veo. ¿Has venido a decirme que por fin te vas de este pueblo moribundo? Owen, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Algo serio? Su sonrisa se desvaneció. Dejó la red y señaló un par de sillas viejas. Siéntate, habla. Maya se sentó, respiró hondo y le contó todo. La subasta, el contenedor, lo que había encontrado dentro, la investigación que había hecho, la conexión con la banda de ladrones de arte. Owen escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que ella hablaba. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Sabes lo que has encontrado, ¿verdad? Mercancía robada, pruebas, una sentencia de muerte si las personas equivocadas se enteran. Owen asintió lentamente. El Neptune's Promise. Recuerdo cuando se hundió. Entonces todavía trabajaba en el puerto. Había algo raro en toda esa situación. ¿A qué te refieres? La tormenta no fue tan fuerte. He visto peores. Y la barcaza estaba bien mantenida. Buena tripulación. No había razón para que se hundiera, a menos que alguien quisiera que se hundiera. Maya sintió un hielo en el estómago. ¿Crees que fue deliberado? Creo que quien quiera que pusiera ese contenedor en la barcaza necesitaba que desapareciera. Y cuando la investigación se acercó demasiado, cuando la presión se hizo demasiado intensa, decidieron que la mejor manera de ocultar las pruebas era hundirlas donde nadie las encontrara jamás. Pero no contaron con el deslizamiento submarino. No contaban con que volviera a salir a la superficie. Owen negó con la cabeza. Y seguro que tampoco contaban con que un mecánico naval testarudo lo comprara en una subasta. Maya se rió, pero le salió amargo. Entonces, ¿qué hago? Owen se inclinó hacia adelante, con voz baja y seria. Tienes 3 opciones. 1, acudir ahora mismo a las autoridades, contárselo todo, esperar que te crean y que te protejan. 2, te vas, dejas el contenedor, finges que nunca lo abriste y dejas que se convierta en problema de otra persona. 3, documentas todo, autentificas todo y reclamas lo que es tuyo por derecho según la ley de salvamento marítimo. La ley de salvamento. Compraste ese contenedor legalmente. Lo que hay dentro es tuyo, a menos que alguien pueda demostrar que tiene un derecho mayor. Pero eso significa hacerlo público. Eso significa abogados. Eso significa ponerte a ti y a Tyler en el punto de mira. Maya apretó los puños. No puedo simplemente marcharme. Ese contenedor, ¿qué hay dentro? Podría cambiar nuestras vidas. Podría cambiar toda esta ciudad. También podría matarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Maya pensó en Tyler, en su brillante sonrisa, en sus sueños de ir a la universidad algún día, de convertirse en ingeniero, de construir cosas importantes. Pensó en el apartamento en ruinas, en la cuenta bancaria vacía, en el miedo constante a que una emergencia, una enfermedad, un coche averiado fuera lo que finalmente los arruinara.
Ayúdame, dijo en voz baja. Por favor, ayúdame a averiguar cómo hacer esto bien. Owen estudió su rostro durante un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia, lo haremos con cuidado y lo haremos de forma legal. Durante los 3 días siguientes, Maya y Owen trabajaron en secreto. Documentaron cada uno de los objetos del contenedor, fotografiando cada caja, cada artefacto, cada lingote de metal precioso. Owen pidió un favor a una vieja amiga, una historiadora del arte de la universidad situada a 2 horas al norte. La mujer vino, examinó los artefactos y casi se desmaya. «Son auténticos», susurró, con las manos temblorosas mientras sostenía una talla de jade. «Son de la colección Ramírez. Fueron robados en 1995 de un museo de Guatemala. Llevan desaparecidos 30 años». Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. En cuestión de horas, la cocina de Mir se llenó de gente. Expertos en arte, abogados marítimos, investigadores de seguros, un agente del FBI especializado en antigüedades robadas. La noticia se extendió como la pólvora. Primero la recogieron los medios locales, luego las emisoras regionales y por último, las cadenas nacionales. Al final de la semana, la cara de Maya Torres aparecía en todos los principales canales de noticias del país. Una madre soltera descubre un tesoro robado valorado en $240 millones. La atención fue abrumadora. Las cámaras la seguían a todas partes. Los periodistas acampaban fuera de su apartamento. Tyler tuvo que quedarse en casa sin ir al colegio debido al caos. Pero, a pesar de todo, Owen estuvo a su lado, ayudándola a navegar por el laberinto legal, ayudándola a comprender sus derechos, ayudándola a luchar por lo que era suyo. La autenticación llevó 3 semanas. Cada objeto fue catalogado, verificado y rastreado hasta su robo original. El valor total era asombroso, $240 millones. Los artefactos pertenecían a museos y colecciones privadas de 6 países. Los metales preciosos habían sido fundidos a partir de joyas y lingotes robados. Era uno de los mayores alijos de objetos robados recuperados de la historia. Y, legalmente, según la ley de salvamento marítimo, una parte significativa pertenecía a Mir. Las compañías de seguros habían pagado las indemnizaciones hacía décadas. Los propietarios originales habían sido compensados hacía mucho tiempo. Lo que Mir había encontrado se consideraba propiedad abandonada recuperada mediante rescate legal. Tras las negociaciones, los acuerdos y los honorarios legales, la parte de Mia se calculó en $62 millones. $62 millones. La cifra era tan grande que no parecía real. Mia se sentó en la oficina del abogado mirando fijamente los papeles, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. «Señorita Torres», preguntó el abogado con delicadeza, «¿entiende lo que esto significa?» Ella levantó la vista con los ojos húmedos. «Significa que Tyler podrá ir a la universidad. Significa que podremos quedarnos en Seabrook. Significa que podré ayudar a reconstruir esta ciudad». El abogado sonrió. «Significa mucho más que eso, pero sí, si eso es lo que quiere hacer con él, eso es exactamente lo que significa». Pero incluso mientras Maya firmaba los papeles, incluso mientras el dinero se transfería a las cuentas creadas por los abogados y asesores financieros, sentía una sombra sobre ella porque había aprendido algo en esas 3 semanas de investigación y autenticación. Había aprendido que no todas las personas involucradas en el robo original habían sido capturadas. Algunas habían desaparecido, otras nunca habían sido identificadas, y otras seguían ahí fuera viendo las noticias, viendo su rostro, sabiendo exactamente lo que había descubierto. Una noche, después de que todas las cámaras se hubieran ido por fin, después de que los periodistas se hubieran pasado a otras noticias, Mia se paró en el muelle donde todo había comenzado. La niebla se extendía espesa como siempre. El puerto estaba tranquilo. Tyler estaba en casa de Owen para pasar la noche, a salvo y protegido. Maya oyó pasos detrás de ella. Se volvió lentamente. Allí estaba un hombre, alto y de hombros anchos, con el rostro oculto en la sombra, y su corazón latía con fuerza en su pecho. «Señorita Torres», dijo el hombre con voz suave y fría, «tenemos que hablar de lo que ha encontrado». Maya Adá llevó la mano al bolsillo donde llevaba el spray de pimienta. «¿Quién es usted?» Alguien que llevaba mucho tiempo buscando ese contenedor. Alguien a quien no le gusta que lo hayan encontrado. «Es demasiado tarde», dijo Maya, con voz más firme de lo que se sentía. «Todo ha sido documentado. Las autoridades lo saben. Todo el mundo lo sabe.
El hombre se acercó. El mundo sabe lo de los artefactos, pero no sabe todo lo que había en ese contenedor, ¿verdad? A Maya se le heló la sangre. Lo había catalogado todo. Lo había fotografiado todo, ¿no? Había un segundo compartimento, dijo el hombre en voz baja, construido en el suelo, oculto. Y a menos que lo hayas encontrado, a menos que lo hayas abierto, entonces hay algo en ese contenedor que me pertenece. La mente de Maya se aceleró. Recordó aquellos primeros días frenéticos, documentando, fotografiando, catalogando. Había sido minuciosa, había sido cuidadosa, pero ¿había revisado el suelo? ¿Había buscado compartimentos ocultos? No sé de qué estás hablando, dijo. El hombre sonrió y fue la sonrisa más fría que Maya había visto jamás. Entonces te sugiero que lo recuerdes, porque lo que hay en ese compartimento vale más que todos esos bonitos artefactos juntos, y no voy a salir de esta ciudad sin ello. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la niebla. Mia se quedó allí temblando, respirando entrecortadamente. Sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Owen. «Tenemos que volver al contenedor», dijo cuando él respondió. «Ahora mismo hay algo que se nos ha pasado por alto». Una hora más tarde, Maya y Owen estaban dentro del contenedor vacío. Todo había sido retirado hacía semanas, llevado a instalaciones seguras para su autenticación y eventual devolución a sus legítimos propietarios. La caja metálica estaba vacía, resonando. Maya había traído una palanca y una linterna. Se arrodilló en el suelo y pasó las manos por el revestimiento de acero reforzado. Tenía que haber una junta, un panel, algo. Owen se unió a ella y ambos buscaron centímetro a centímetro. Los dedos de Mia lo encontraron primero, una grieta apenas visible en la esquina. Metió la palanca y tiró. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. El panel se movió ligeramente. «Ayúdame», dijo. Juntos hicieron palanca en el panel. Este cedió de repente y cayó con un ruido metálico a un lado. Debajo había un compartimento de unos 60 centímetros de profundidad, revestido con sellos impermeables. Y dentro había una caja metálica, pequeña, pesada, cerrada con una cerradura de combinación. Maya la sacó con cuidado. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Owen la sujetó. «Tranquila, tranquila». «¿Qué es?», susurró Mia. «Solo hay una forma de averiguarlo». Mia intentó abrir la cerradura. No se movía. Miró a Owen. «Tenemos que llamar al FBI. Tenemos que entregar esto. ¿Estás segura? Ni siquiera sabes lo que hay dentro». «Sé lo suficiente. Sé que esto es lo que busca ese hombre. Sé que es peligroso». Sacó su teléfono. «No voy a arriesgar a Tyler por lo que sea que haya en esta caja». La agente del FBI llegó en 2 horas. Era joven, profesional, con un rostro impasible. Mientras Mir le explicaba lo del hombre del muelle y lo de encontrar el compartimento secreto, la agente cogió la caja metálica y la examinó con cuidado. «¿Sabe qué es esto?», preguntó la agente. Maya negó con la cabeza. «Es una caja para pruebas, del tipo que se utiliza para transportar documentos confidenciales. Si tuviera que adivinar, diría que lo que hay dentro no es un tesoro. Es información, nombres, transacciones, pruebas de quienes estaban involucrados en la operación de contrabando. ¿Pueden abrirla? Podemos. Pero, señorita Torres, necesito que entienda algo. Si esta maleta contiene lo que creo que contiene, entonces se ha convertido en la testigo más importante de un caso que nunca se cerró, lo que significa que ahora también es un objetivo». A Maya se le secó la garganta. «¿Qué significa eso?». «Significa que voy a asignarle protección a usted y a su hijo a partir de ahora». Lo que Maya Torres pensaba que era el final de su historia, era en realidad solo el comienzo. Había encontrado un tesoro valorado en cientos de millones. Había asegurado su futuro y el de su hijo. Pero también había encontrado algo mucho más peligroso: la verdad. Y había gente que haría cualquier cosa para mantener esa verdad oculta. Su tranquila vida como mecánica en apuros había terminado. La verdadera lucha acababa de empezar. La maleta metálica descansaba sobre la mesa de la agente Rebecca Hartley como una bomba a punto de detonar. Maya estaba frente a ella en la oficina local del FBI, con los brazos cruzados y el cansancio tirando de cada músculo. Llevaba 36 horas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre en el muelle, oía su fría voz,
prometiendo que no se iría sin lo que le pertenecía. La agente Hartley se recostó en su silla y estudió a Mia con una mirada aguda y calculadora. Señorita Torres, voy a ser sincera con usted. Este caso está relacionado con una investigación que lleva 29 años en suspenso. En 1996, estábamos a punto de desmantelar una red internacional de contrabando que operaba a través de empresas de transporte aparentemente legítimas. Transportaban de todo: obras de arte robadas, metales preciosos, diamantes de conflicto, incluso armas. Arrestamos a 7 personas, pero los líderes de la red, los que estaban en la cima, desaparecieron antes de que pudiéramos tocarlos. La voz de Maya salió. ¿Y usted cree que lo que hay en esa maleta le llevará hasta ellos? Creo que quien quiera que haya escondido esa maleta bajo el agua durante casi 3 décadas está desesperado por recuperarla, lo que significa que es valiosa, no en dinero, sino en información. Hartley se inclinó hacia adelante. El tipo de información que podría enviar a personas muy poderosas a la cárcel por el resto de sus vidas. Entonces ábrela, dijo Maya. Mira lo que hay dentro. Hartley negó con la cabeza. Todavía no. Primero, necesito asegurarme de que tú y tu hijo estén protegidos. Estas personas, Mia, no hacen amenazas a la ligera. Si se enteran de que encontraste esa maleta, asumirán que la has abierto. Asumirán que sabes lo que hay dentro. Pero yo no lo sé. Ellos no lo saben y no les importará. Hartley se levantó y se acercó a la ventana. Estoy organizando que tú y Tyler os quedéis en una casa segura durante unos días mientras evaluamos el nivel de amenaza. A Maya se le revolvió el estómago. ¿Una casa segura? ¿Te refieres a escondernos? ¿Huir? Me refiero a permanecer con vida el tiempo suficiente para averiguar a qué nos enfrentamos. 3 horas más tarde, Mia estaba haciendo una maleta en su apartamento, mientras 2 agentes federales montaban guardia afuera. Tyler estaba sentado en su cama, abrazando su dinosaurio de peluche favorito, con la confusión y el miedo reflejados en su rostro de 8 años. Mamá, ¿por qué tenemos que irnos? Maya se arrodilló frente a él, esforzándose por mantener la voz tranquila. ¿Recuerdas que te dije que habíamos encontrado algo importante en ese contenedor? Bueno, hay gente que lo quiere recuperar. Así que estos agentes tan amables nos van a llevar a un lugar seguro durante un tiempo, como si fuera una aventura. ¿Cómo escondernos? Tragó saliva. Sí, cariño, ¿cómo escondernos? El labio inferior de Tyler temblaba. No quiero esconderme, quiero quedarme en casa. Maya lo abrazó, respirando el aroma de su champú, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. Lo sé que es lo que quieres, pero a veces ser valiente significa hacer cosas que dan miedo, y necesito que seas valiente conmigo, ¿de acuerdo? Él asintió con la cabeza contra su hombro, y Maya sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Qué había hecho? ¿Qué había traído sobre sus cabezas? La casa segura era una anodina casa tipo rancho a 40 millas de Saybrook, rodeada de árboles y protegida por agentes que se turnaban cada 12 horas. A Maya y Tyler les dieron habitaciones separadas, una cocina equipada con lo básico y instrucciones estrictas de no salir, no usar sus teléfonos, no contactar con nadie. La primera noche, Mia apenas durmió. Yacía en la cama desconocida, mirando al techo, con la mente dando vueltas a todo lo que había pasado. La subasta parecía haber tenido lugar hacía una eternidad. De verdad habían pasado menos de 2 meses desde que levantó la mano y pujó $500 por un contenedor que pensaba que podría contener chatarra. A la mañana siguiente, el agente Hartley llegó con el desayuno y noticias. Se sentó frente a Mir en la mesa de la cocina mientras Tyler veía dibujos animados en la sala de estar. Bajó el volumen. Abrimos la caja, dijo Hartley sin preámbulos. El aliento de Mir y documentos, libros de contabilidad, manifiestos de embarque de 1992 y 1998. Nombres, fechas, cantidades. Es un registro completo de todas las transacciones que la red de contrabando realizó durante 6 años. ¿Por qué guardarían registros como esos? Hartley sonrió con tristeza. Por seguridad. Cuando se trata con delincuentes que no confían entre sí, se guardan pruebas. De esa manera, si alguien decide traicionarte, puedes hundirlo contigo. Es una destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿de quién era este seguro? Todavía estamos reconstruyendo el rompecabezas, pero hay un nombre que aparece repetidamente en los libros de contabilidad. Marcus Vance.
Era un magnate del transporte marítimo en los años 90. Era propietario de una flota de buques de carga, incluido el Neptune's Promise. Lo investigamos en 1996, pero nunca pudimos encontrar nada concluyente. Tenía abogados, conexiones políticas, dinero. Era intocable. Maya sintió cómo el hielo se extendía por sus venas. Murió en 2003, ataque al corazón. O al menos eso es lo que dice el certificado de defunción. ¿No te lo crees? Hartley se encogió de hombros. Creo que mucha gente que sabía demasiado sobre esta operación murió convenientemente. 3 de nuestros testigos tuvieron accidentes mortales antes de poder testificar. El fiscal del caso se suicidó, aunque su familia nunca lo creyó. Y Marcus Vance, el hombre en el centro de todo, supuestamente murió de causas naturales a los 57 años, sin problemas de salud previos. Mir apretó los puños. Entonces, si Vance está muerto, ¿quién viene a por mí? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Vance tenía un hijo, Damien. Ahora tendría unos 45 años. Lo estamos buscando, pero no aparece por ningún lado. No tiene registros fiscales, ni propiedades a su nombre, ni huellas digitales. O está utilizando un alias, o también está muerto. O es muy bueno ocultándose. Exactamente. Durante los 3 días siguientes, Maya vivió en un estado de realidad suspendida. Ayudó a Tyler con los deberes. Cocinó comidas que apenas probó. Caminaba por la pequeña casa como un animal enjaulado, con la mente constantemente pensando en posibilidades, amenazas, resultados. El agente Hartley la visitaba a diario para ponerla al día sobre la investigación. El FBI estaba cotejando los nombres de los libros de contabilidad, preparando casos, emitiendo órdenes de arresto. Las pruebas que Maya había encontrado iban a acabar con lo que quedaba de la red de contrabando. Pero Mia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba mal. No dejaba de pensar en el hombre del muelle, en su voz, en su seguridad, en cómo sabía lo del compartimento secreto. La 4ª noche, unos gritos la despertaron sobresaltada. Saltó de la cama y corrió a la habitación de Tyler. Estaba sentado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Abajo, oyó pasos y voces que hablaban con urgencia. Maya agarró a Tyler y lo atrajo hacia ella. Un agente apareció en la puerta, con la pistola desenfundada, pero apuntando al suelo. «Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí o al agente Hartley. ¿Qué está pasando?» «Posible violación del perímetro. Lo estamos comprobando». El agente desapareció. Maya cerró la puerta con llave y metió a Tyler en el armario, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Se sentaron en la oscuridad, con la mano de Tyler agarrándola a la suya, ambos tratando de no respirar demasiado fuerte. Los minutos pasaban como horas. Entonces llamaron a la puerta. «Señorita Torres, soy el agente Hartley. ¿Puede salir?» Maya abrió la puerta lentamente. Hartley estaba allí, con el rostro sombrío. Falsa alarma. Un ciervo activó los sensores de movimiento. Pero esta noche nos trasladaremos. Esta ubicación puede haber sido comprometida. ¿Cómo? No lo sabemos, pero no vamos a correr riesgos. En 30 minutos estaban en la carretera. Tyler medio dormido en el asiento trasero. Mia mirando por la ventana mientras las carreteras desconocidas se difuminaban a su paso. Terminaron en un hotel a 2 horas al sur, en las afueras de una ciudad que Mia nunca había visitado. El FBI alquiló toda una planta, colocó guardias en cada salida y le dijo a Mia que era algo temporal, solo hasta que pudieran organizar algo más seguro. Mia se sentó en el borde de la cama del hotel, observando a Tyler dormir, y finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que le quemaban las mejillas. Había pensado que encontrar ese contenedor los salvaría. En cambio, los había convertido en objetivos. Su hijo debería estar en la escuela, jugando con sus amigos, viviendo una vida normal, no escondido en habitaciones de hotel, custodiado por agentes federales porque su madre había tropezado con pruebas de delitos cometidos antes de que él naciera. Se oyó un suave golpe en la puerta que comunicaba su habitación con la del agente Hartley. Maya se secó los ojos y la abrió. Hartley parecía agotado. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y tenía ojeras. ¿Podemos hablar? Se sentaron en la habitación de Hartley. La puerta quedó entreabierta para que Mia pudiera oír si Tyler se despertaba. Hartley sirvió 2 tazas del horrible café del hotel y le dio una a Mia.
Llevo 15 años haciendo este trabajo, dijo Hartley en voz baja. He visto a mucha gente valiente hacer cosas estúpidas y he visto a mucha gente inteligente hacer cosas equivocadas porque tenían miedo. Hizo una pausa. Tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser. Maya apretó la mandíbula. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que tienes opciones. Podemos reubicarte a ti y a Tyler. Nuevos nombres, nueva ciudad, nuevas vidas. Te alejas de todo esto y nosotros te protegemos. O te quedas, testificas cuando llevemos a estas personas a juicio y nos ayudas a asegurarnos de lo que pasó con esos artefactos. Lo que les pasó a las personas que murieron tratando de exponer esta red significa algo. Esas no son opciones, dijo Ma con amargura. Eso es elegir entre huir y arriesgar la vida de mi hijo. No, dijo Hartley con firmeza. Es elegir entre dejar que ganen los criminales o defender lo que es correcto. No puedo tomar esa decisión por ti, pero puedo decirte que, si huyes, estas personas siempre estarán ahí fuera. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote si hoy es el día en que te encontrarán. Maya miró fijamente su taza de café. Y si me quedo, construiremos un caso lo suficientemente sólido como para encerrarlos para siempre, y tú podrás volver a casa. ¿A casa? La palabra le sonaba extraña. ¿Acaso aún tenía un hogar? Su apartamento en Seabrook le parecía algo de otra vida. Un lugar donde había vivido una Mir diferente. Una mujer que reparaba motores de barcos, luchaba por pagar el alquiler y no sabía que aceptar una oferta de $500 lo cambiaría todo. Lo que sucederá a continuación dará un vuelco a esta noche, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Maya tomó la decisión en mitad de la noche. Estaba tumbada en la oscuridad, escuchando la suave respiración de Tyler a través de la puerta abierta, cuando se dio cuenta de que ya lo había conseguido. Lo había conseguido en el momento en que abrió ese contenedor. En el momento en que documentó lo que encontró en lugar de marcharse. En el momento en que llamó a Owen para pedirle ayuda en lugar de deshacerse de todo y fingir que nunca lo había visto. Ella no era de las que huían, nunca lo había sido. Cuando el padre de Tyler se marchó, no corrió a casa con su familia, ni se rindió. Se quedó, luchó, construyó una vida desde la nada. Cuando cerró el taller de reparación naval en el que trabajaba, no se marchó de Seabrook. Empezó a aceptar trabajos como autónoma, aprendió nuevas habilidades por su cuenta y encontró la manera de sobrevivir. Era una luchadora, y esas personas, fueran quienes fueran, habían elegido a la persona equivocada para amenazar. A la mañana siguiente, Mia le comunicó su decisión al agente Hartley. Me quedo, testificaré, haré lo que sea necesario, pero quiero que protejan a mi hijo y quiero saberlo todo. No me mantengan más en la ignorancia. Hartley asintió lentamente. De acuerdo, entonces pongámonos a trabajar. Durante las 2 semanas siguientes, Maya aprendió más sobre la operación de contrabando de lo que jamás hubiera querido saber. Los libros de contabilidad del maletín oculto detallaban transacciones por un total de más de $800 millones a lo largo de 6 años. La red había operado con precisión militar, utilizando empresas de transporte legítimas como tapadera, sobornando a funcionarios de aduanas y blanqueando dinero a través de docenas de empresas ficticias. Marcus Vance había sido el organizador, pero tenía socios, nombres que Mia reconoció por las noticias. Un excongresista, un juez estatal, el director general de una empresa de logística internacional. Algunos estaban muertos, otros ocupaban puestos de poder. Eran intocables, o eso creían, pero los libros de contabilidad lo cambiaron todo. Todas las transacciones estaban documentadas, todos los pagos, todos los envíos, todas las personas involucradas. Era el sueño de cualquier fiscal y la pesadilla de cualquier delincuente. Maya se sentó en salas de conferencias con agentes del FBI, abogados del Departamento de Justicia y especialistas en robo de obras de arte y blanqueo de dinero. Contó su historia una y otra vez hasta que pudo recitarla mientras dormía. Cómo había comprado el contenedor, lo que había encontrado, cómo había descubierto el compartimento oculto. Vas a ser nuestra testigo estrella,
le dijo uno de los fiscales. Una mujer severa llamada Catherine Wells, que parecía esculpida en granito. Tu testimonio establece la cadena de custodia. Demuestra que estos documentos son auténticos, que proceden del Neptune's Promise y que están relacionados con la investigación original. Y eso me convierte en un objetivo, dijo Maya. Wells no se inmutó. Sí, así es, pero te protegeremos. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estéis a salvo. Maya quería creerla, pero había visto suficientes películas y leído suficientes noticias como para saber que la protección no era una garantía. Era una promesa hecha por personas que hacían todo lo posible, pero que no podían controlarlo todo. Tyler estaba pasando apuros. Echaba de menos su colegio, sus amigos, su rutina. Había pasado de ser un niño normal de 8 años a vivir en hoteles y casas seguras, rodeado de guardias que no le dejaban salir sin escolta. Había dejado de sonreír tanto. Tenía pesadillas. Una tarde, mientras estaban en otra ubicación temporal, un apartamento amueblado en una ciudad cuyo nombre Mia no podía revelar a nadie, Tyler se subió a su regazo y le dijo, «Mamá, quiero irme a casa». A Mia se le partió el corazón. «Lo sé, cariño. Sé que lo quieres. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué tenemos que seguir escondiéndonos?» ¿Cómo podía explicarle a un niño de 8 años lo que eran las pruebas y los testimonios y los delincuentes que les harían daño si pudieran? ¿Cómo podía hacerle entender que el contenedor que ella pensaba que les salvaría había convertido sus vidas en esta pesadilla? «¿Recuerdas cuando me preguntaste si nos estábamos escondiendo?», dijo Maya en voz baja. «Bueno, no solo nos estamos escondiendo, estamos siendo valientes. Estamos ayudando a atrapar a gente mala. Sé que es difícil y sé que tienes miedo, pero necesito que confíes en mí un poco más, ¿vale? Te prometo que volveremos a casa. Te lo prometo». Tyler asintió con la cabeza contra su hombro, pero ella sintió cómo sus lágrimas empapaban su camisa. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, Maya se sentó a la mesa de la cocina y llamó a Owen. El agente Hartley finalmente le había permitido un contacto telefónico limitado con personas de su confianza, y Owen era el primero de esa breve lista. «Maya». La voz de Owen era cálida y llena de alivio. «¿Cómo lo llevas?» «No lo llevo bien», dijo ella con sinceridad. «Owen, no sé si podré hacerlo. Tyler se está derrumbando. Yo me estoy derrumbando. ¿Y para qué? Para que unos criminales ricos vayan a la cárcel. ¿Merece la pena?» Owen se quedó callado durante un largo rato. «¿Sabes lo que he aprendido en 40 años trabajando en el puerto?», finalmente dijo. «He aprendido que el océano siempre gana. Puedes luchar contra él. Puedes intentar controlarlo. Pero al final hace lo que quiere. Pero aquí está la cuestión. Al océano no le importa. No es cruel. No es amable. Simplemente es. Sin embargo, las personas toman decisiones y la decisión que estás tomando de levantarte y luchar es lo que importa. ¿De verdad? Porque ahora mismo siento que lo único que he conseguido es arruinar la vida de mi hijo. Has encontrado pruebas que van a acabar con personas que han sido intocables durante 30 años. Estás dando voz a todas las personas que han sufrido por culpa de ellos, que lo han perdido todo porque estos criminales querían más dinero, más poder. Eso no es nada, Maya. Es todo». Maya se secó los ojos. «Echo de menos Seabrook. Echo de menos mi apartamento cutre y mi camioneta averiada y trabajar en motores que apenas funcionan. Echo de menos la normalidad». «La normalidad sigue ahí», dijo Owen con delicadeza. «Te está esperando. Solo tienes que superar esto primero». El gran avance se produjo 3 semanas después. La agente Hartley irrumpió en el apartamento de Mia con un ordenador portátil y una expresión que Mia nunca había visto antes en su rostro. «Triunfo». «Lo hemos encontrado», dijo Hartley. «Damien Vance. Ha estado viviendo bajo el nombre de David Vincent, dirigiendo una pequeña consultoría de transporte en Charleston. Llevamos 5 días vigilándolo, y esta mañana se ha reunido con otras 2 personas que aparecen en los libros de contabilidad». Maya sintió que se le aceleraba el pulso. «Entonces, pueden arrestarlo. Vamos a actuar contra todos ellos simultáneamente. Mañana por la mañana, a las 6:00 a.m., habrá redadas coordinadas en 4 estados. Al mediodía tendremos a 14 personas detenidas». La sonrisa de Hartley era feroz. «Tus pruebas los están derribando a todos. ¿Esto significa que se acabó? ¿Podemos irnos a casa?» La sonrisa de Hartley se desvaneció ligeramente.
Todavía no. Aún necesitamos tu testimonio. Los juicios no comenzarán hasta dentro de unos meses, pero puedes volver a casa, a Seabrook. Te proporcionaremos protección, pero podrás retomar tu vida normal. ¿Normal? Ahí estaba esa palabra otra vez. Maya no estaba segura de recordar lo que significaba. Las detenciones fueron noticia a nivel nacional. El FBI desarticula una importante red de contrabando. Los titulares lo anunciaban a bombo y platillo. Un caso de 30 años finalmente resuelto. Maya vio la cobertura desde su apartamento en Seabrook. Tyler estaba a su lado en el sofá. Ambos habían vuelto por fin a su propia casa. Vio las imágenes de Damian Vance siendo sacado de su oficina esposado. No se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Era de estatura media, con canas y gafas. Parecía el contable de alguien, no el hijo de un genio del crimen. Pero cuando las cámaras se acercaron y captaron su rostro de perfil, Maya lo vio. La expresión fría y calculadora. La misma expresión que había visto en el hombre que se había enfrentado a ella en el muelle. Había sido él. El propio Vance la había amenazado aquella noche, tan seguro de su poder y sus conexiones que se había acercado a ella y le había exigido lo que quería. Ahora estaba bajo custodia federal, enfrentándose a cargos que lo condenarían a cadena perpetua. Maya debería haberse sentido victoriosa, debería haberse sentido segura. En cambio, se sentía vacía, como si hubiera gastado todo lo que tenía para llegar hasta ese punto y ahora no le quedara nada. Tyler volvió al colegio, pero ahora era diferente, más callado, más retraído. Los otros niños habían visto las noticias, habían oído hablar a sus padres. Algunos trataban a Tyler como a una celebridad, otros lo evitaban, como si las acciones de su madre lo hubieran convertido de alguna manera en peligroso. Maya intentó volver al trabajo, aceptando trabajos de reparación, arreglando motores. Pero la gente la miraba de otra manera ahora, algunos con admiración, otros con sospecha o resentimiento. La atención la incomodaba. Ella nunca había querido ser famosa, solo quería sobrevivir. Una tarde, aproximadamente una semana después de los arrestos, Maya estaba cerrando su pequeño taller, un garaje que alquilaba por semanas, cuando oyó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta, llevando instintivamente la mano a la llave inglesa que llevaba en el bolsillo. Una mujer estaba de pie en la puerta, recortada contra la luz que se desvanecía. Era mayor, tal vez de 60 años, bien vestida, lo que la identificaba como alguien de fuera de Seabrook. «Señorita Torres», dijo la mujer, «me llamo Victoria Ramírez. Me pregunto si podríamos hablar». Mia apretó con fuerza la llave inglesa. ¿Sobre qué? La mujer entró en la luz y Maya vio que tenía un rostro amable, pero marcado por una profunda tristeza. Sobre la colección de jade que ha encontrado, sobre el legado de mi padre, sobre por qué tengo que darle las gracias. Hablaron durante 2 horas. Victoria Ramírez era la hija de Antonio Ramírez, un arqueólogo guatemalteco cuya colección privada había sido robada en 1995. El robo lo había devastado. Había dedicado toda su vida a estudiar y conservar artefactos precolombinos, y ver su colección dispersa, vendida al mejor postor, perdida para siempre, lo había destrozado. Murió en 2001 sin saber si alguna de sus obras había sobrevivido. «Cuando me enteré de tu descubrimiento», dijo Victoria con los ojos llenos de lágrimas, «al ver las fotografías de los artefactos, reconocí los números de catálogo de mi padre, su letra en las etiquetas. Él lo documentaba todo con mucho cuidado, y ahora, gracias a ti, esas piezas volverán al lugar al que pertenecen. Se venderán en subasta pública y los beneficios se destinarán a la restauración de su museo». Cuando vi las fotografías de los artefactos, reconocí los números de catálogo de mi padre, su letra en las etiquetas. Lo documentaba todo con mucho cuidado. Y ahora, gracias a ti, esas piezas volverán al lugar al que pertenecen. Serán estudiadas, conservadas y compartidas con el mundo, tal y como él siempre quiso. Maya no sabía qué decir. Había considerado los artefactos como pruebas, como la causa de todos sus problemas. No había pensado en las personas que los habían perdido, en las historias detrás de cada pieza robada. «Le devolviste a mi padre su legado», continuó Victoria, «y me diste un cierre que nunca pensé que tendría. Quería que lo supieras. Quería que supieras que era importante». Después de que Victoria se fuera, Maya se sentó sola en el garaje a oscuras y lloró. Esta vez no era por miedo o agotamiento, sino por otra cosa.
quizás alivio o un propósito, la comprensión de que lo que había hecho, lo que había arriesgado, había significado algo para alguien más allá de ella misma. Tyler la encontró allí una hora más tarde. Owen lo había dejado allí después de cuidarlo durante la tarde. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿estás bien?» Maya lo abrazó con fuerza, respirando su aroma, sintiendo el calor sólido de su pequeño cuerpo contra el suyo. «Sí, cariño, creo que por fin lo estoy». Esa noche, mientras acostaba a Tyler en su apartamento, en su propia habitación, rodeado de sus cosas, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo seguía ahí, la incertidumbre sobre lo que depararían los juicios, sobre si realmente estarían a salvo, seguía ahí. Pero debajo había algo más fuerte, la certeza de que había tomado la decisión correcta. No la más fácil, ni la más segura, pero sí la correcta. «Mamá», dijo Tyler somnoliento, «¿ya están todos los malos en la cárcel?» «La mayoría, cariño, y el resto lo estarán pronto». «Por ti», dijo mamá, alisándole el pelo de la frente, «porque encontré algo importante y no fingí no verlo, porque a veces hacer lo correcto da miedo, pero lo hacemos de todos modos». Tyler asintió, con los ojos ya cerrados. «Eres valiente, mamá». Maya le besó la frente. «Somos valientes, cariño, los dos». Apagó la luz y se quedó un momento en la puerta, mirándolo dormir. Mañana traería nuevos retos, los juicios, más testimonios, más atención que ella no quería. Pero esa noche estaban en casa, estaban a salvo y habían sobrevivido a algo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Maya Torres había encontrado un tesoro bajo las olas. Pero el verdadero descubrimiento no fueron los 240 millones de dólares en artefactos y metales preciosos. Fue la fuerza que no sabía que tenía. El valor para enfrentarse a personas más poderosas que ella. La determinación de proteger no solo a su hijo, sino la verdad misma, sin importar el costo. El contenedor había estado sellado durante 27 años, manteniendo sus secretos enterrados bajo el océano. Ahora esos secretos habían salido a la luz y Mia seguía en pie. El juicio de Damian Vance estaba previsto que comenzara el 3 de octubre, casi 5 meses después de las detenciones. Mia había pasado esos meses en un extraño limbo, viviendo su vida bajo la atenta mirada de la protección federal mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad para Tyler. Pero normalidad era una palabra que había perdido todo su significado. La primera señal de que las cosas se estaban agravando llegó un martes por la mañana a finales de agosto. Maya salió a su camioneta y encontró las 4 llantas rajadas y pintadas con pintura roja en aerosol en la puerta del lado del conductor. 3 palabras. Abandona el caso. La agente Hartley llegó en 20 minutos, con el rostro sombrío mientras fotografiaba los daños. «Vamos a aumentar tu seguridad», dijo. «A partir de hoy tendrás 2 agentes contigo en todo momento». «Esto es una locura», dijo Maya, con la voz temblorosa más por la ira que por el miedo. «Vance está detenido. Los demás están detenidos. ¿Quién está haciendo esto? Familiares, socios, gente que tiene mucho que perder si estos juicios siguen adelante». Hartley se volvió hacia ella. «Maya, necesito que entiendas algo. Lo que has descubierto no solo ha sacado a la luz una red de contrabando. Los libros de contabilidad muestran conexiones con docenas de otras empresas criminales. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas. Estamos hablando de una red que se extiende a lo largo de 30 años y en la que están involucradas cientos de personas. Algunas de ellas están ahora en la cárcel, pero no todas». Maya sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Me dijiste que se había acabado. Me dijiste que estaríamos a salvo. Te dije que te protegeríamos. Y lo haremos. Pero la seguridad es relativa cuando te interpones entre los delincuentes y su libertad». Esa noche, Maya sentó a Tyler y trató de explicarle por qué unos hombres con trajes oscuros los seguirían a todas partes. Por qué ya no podría ir solo al colegio. Por qué sus vidas volvían a cambiar, justo cuando empezaban a sentirse normales. Tyler escuchó con ojos demasiado maduros para sus 8 años. «Quieren hacernos daño porque dijiste la verdad». A Maya se le hizo un nudo en la garganta. «Quieren asustarme para que me calle, pero eso no va a pasar». «¿Por qué no?» «Porque si las personas buenas se callan cuando pasan cosas malas, entonces ganan las personas malas, y no te he criado para que pienses que eso está bien». Pero los ataques continuaron. Alguien entró en el garaje alquilado por Maya y destruyó equipos por valor de miles de dólares. Recibió cartas,
Algunas amenazadoras, otras ofreciéndole dinero para que se negara a testificar. Un sobre contenía fotografías de Tyler en la escuela, jugando en el patio, paseando con sus amigos. Sin palabras, solo las fotos. El mensaje era claro. El agente Hartley quería que se mudaran de nuevo, pero Maya se negó. No voy a huir más. Este es mi hogar. Esa gente no va a conseguir echarme, aunque quedarme ponga a Tyler en peligro. Maya miró a su hijo que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, intentando fingir que no estaba escuchando cada palabra. Especialmente entonces, porque ¿qué tipo de lección le estoy enseñando si le muestro que las amenazas funcionan, que la intimidación gana? Las batallas legales fueron tan brutales como las amenazas físicas. Los abogados de Damian Vance presentaron una moción tras otra, cuestionando la admisibilidad de las pruebas, alegando que el contenedor había sido rescatado ilegalmente, que los documentos habían sido manipulados y que el testimonio de Mir no era fiable. La pintaron como una oportunista, alguien que había fabricado pruebas para reclamar una parte de los bienes recuperados. Los ataques se volvieron personales durante una audiencia previa al juicio en septiembre. Maya se sentó en el estrado de los testigos mientras el abogado principal de Vance, un hombre de rostro afilado llamado Richard Caldwell, la rodeaba como un depredador. Señorita Torres, ¿no es cierto que se enfrentaba a un desahucio en el momento en que compró este contenedor? Estaba atrasada en el pago del alquiler, sí. ¿Y no es cierto que tenía menos de $400 en su cuenta bancaria? Sí. Entonces, estaba desesperada por conseguir dinero. Maya apretó la mandíbula. Luchaba como muchas madres solteras. Eso no me convierte en mentirosa. Caldwell sonrió fríamente. No, pero le da motivos para fabricar pruebas, ¿no? Para crear una historia que la hiciera rica. No fabriqué nada. Documenté lo que encontré y se lo entregué a las autoridades. Después de asegurar primero sus propios intereses económicos, ¿verdad? Después de asegurarse de que recibiría millones de dólares por la reclamación del salvamento. El agente Hartley le había advertido a Mia que esto sucedería, que intentarían destruir su credibilidad atacando su carácter. Pero al escucharlo, sentada en esa sala del tribunal, mientras los abogados convertían su desesperación en algo sucio, algo criminal, le dieron ganas de gritar. Catherine Wells, la fiscal, objetó repetidamente, y el juez admitió la mayoría de las objeciones, pero el daño ya estaba hecho. La cobertura mediática de esa noche se centró en las dificultades económicas de Mia, dando a entender que tenía algo que ganar con sus mentiras. La comunidad de Saybrook se dividió. Algunas personas veían a Mir como una heroína, alguien que había sacado a la luz la corrupción y había defendido lo que era justo, a pesar del enorme coste personal que ello suponía. Otros la veían como una alborotadora que había traído peligro y una atención no deseada a su tranquila ciudad. El periódico local publicó editoriales a favor y en contra. Las reuniones del ayuntamiento se convirtieron en discusiones acaloradas sobre si la presencia de Mir estaba ayudando o perjudicando a Saybrook. Owen siguió siendo uno de sus defensores más acérrimos. Una noche se presentó en su puerta con un guiso y una expresión feroz. ¿No escuchas a esa gente?, le dijo. La mitad son envidiosos y la otra mitad cobardes. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice?, preguntó Maya, con la voz quebrada por el cansancio, porque desde mi punto de vista, lo único que he hecho es convertir la vida de mi hijo en un infierno. Owen dejó el guiso y la agarró por los hombros. Escúchame, Tyler está aprendiendo de ti. Está aprendiendo que defender lo que es correcto es más importante que estar cómodo. Está aprendiendo a ser valiente. Eso vale más que todo el dinero de esos contenedores. Pero la presión seguía aumentando. A finales de septiembre, 2 semanas antes de que comenzara el juicio, Tyler llegó a casa del colegio con la nariz ensangrentada y la camisa rota. Se había peleado con un chico mayor que le había dicho que su madre era una ladrona y una mentirosa. Maya le puso hielo en la cara a Tyler mientras la rabia le quemaba el pecho. Cariño, no puedes pelearte en el colegio. Dijo que robaste ese tesoro. Dijo que su padre dice que te lo estás inventando todo. Su padre se equivoca. Lo sé. La voz de Tyler era feroz a pesar de sus lágrimas. Por eso le pegué. Maya lo abrazó, con el corazón destrozado. Esto era lo que les había costado su decisión. La inocencia de Tyler, su infancia, la simple alegría de tener 8 años sin el peso de los problemas de los adultos aplastándolo. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, Mia se sentó a la mesa de la cocina con el agente Hartley
y tomó una decisión que había estado evitando durante meses. «Quiero que Tyler se vaya de aquí», dijo Maya. «No bajo custodia protectora ni escondido. Quiero que esté en un lugar normal, en un lugar seguro, hasta que esto termine». Hartley asintió lentamente. «¿Tienes familia?» «Mi hermana Jenna vive en Colorado y tiene 2 hijos. A Tyler le encanta estar allí. Montañas, sin océano, sin contrabandistas, sin amenazas de muerte. Podemos organizarlo. Pero Maya, entiendes que eso significa que te quedarás aquí sola». «Lo entiendo, pero también entiendo que no es aceptable que mi hijo sufra por las decisiones que yo tomé. Él no pidió nada de esto. Yo sí». 3 días después, Maya subió a Tyler a un avión con 2 agentes federales que lo acompañarían a la casa de Jenner en Boulder. Lo abrazó en la puerta de embarque hasta el último momento, memorizando la sensación de sus brazos alrededor de su cuello, el olor de su cabello, el sonido de su voz diciendo, «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, cariño. Solo será por un tiempo, hasta que termine el juicio. Entonces podremos volver a casa. Esta vez de verdad». Maya se obligó a sonreír. Esta vez de verdad. Vio despegar el avión y luego se sentó en su camioneta en el aparcamiento del aeropuerto y lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Había enviado a su hijo lejos para mantenerlo a salvo. Era la decisión correcta. Era la única decisión posible. Pero sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. La casa se sentía insoportablemente vacía sin Tyler. Maya se dedicó de lleno a prepararse para el juicio, reuniéndose con los fiscales, revisando documentos, ensayando su testimonio, pero por la noche el silencio era ensordecedor. Llamaba a Tyler todas las noches y lo escuchaba hablar sobre las excursiones con sus primos, sobre la escuela, sobre cosas normales de niños. Sonaba feliz. Eso debería haberla hecho sentir mejor. En cambio, le hacía sentir que lo estaba perdiendo. 2 días antes de que comenzara el juicio, Maya recibió una visita inesperada. Un elegante coche negro se detuvo frente a su apartamento y una mujer con un traje caro salió de él. Tenía unos 50 años. Estaba perfectamente arreglada, con el pelo gris acero y los ojos como trozos de hielo. Llamó a la puerta de Mia. Los agentes federales apostados fuera comprobaron su identificación y le permitieron entrar. Maya se quedó de pie en su pequeña sala de estar, repentinamente consciente de los muebles desgastados y la pintura descascarillada, mientras esta mujer que irradiaba riqueza y poder miraba a su alrededor con un desdén apenas disimulado. «Señorita Torres, me llamo Caroline Vance, soy la madre de Damien Vance». A Maya se le heló la sangre. «Tiene que marcharse ahora mismo». Caroline levantó las manos. «No estoy aquí para amenazarla. Estoy aquí para hacerle una oferta». «No me interesa». $10 millones, dijo Caroline con calma. «Efectivo transferido a cualquier cuenta que elija a cambio de que su testimonio deje de ser fiable. Un problema de memoria. Confusión sobre lo que realmente vio. Duda razonable». Maya la miró con incredulidad. «Está intentando sobornarme. El FBI está ahí fuera. El FBI no puede darle seguridad financiera. No pueden darle a su hijo un futuro sin miedo. No pueden devolverle su vida». La voz de Caroline era suave, entrenada. «Le estoy ofreciendo una salida. Coja el dinero. Múdese a algún lugar lejos de aquí. Empiece de nuevo. Deja que los abogados se encarguen de las batallas legales. Tu hijo es culpable. Las pruebas lo demuestran. Mi hijo cometió errores, pero sigue siendo mi hijo, y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo. Como madre, seguro que lo entiendes». Maya pensó en Tyler en Colorado, a salvo y lejos de todo esto. Pensó en lo que podrían hacer $10 millones. Educación universitaria, un verdadero hogar, seguridad para el resto de sus vidas. Se acabaron las dificultades, se acabó el miedo. Entonces pensó en Victoria Ramírez llorando mientras hablaba del legado robado de su padre. Pensó en las familias que lo habían perdido todo cuando estos delincuentes decidieron que las ganancias importaban más que las personas. Pensó en la persona en la que se convertiría si aceptaba ese dinero y dejaba que Damien Vance saliera libre. «Sal de mi casa», dijo Maya en voz baja. La expresión de Caroline se endureció. «Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue abrir la puerta. Ahora vete antes de que te arreste por intento de soborno». Caroline se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Crees que proteges a tu hijo haciendo esto?».
Le estás pintando una diana en la espalda para el resto de su vida. Hay personas en esta red que nunca perdonarán lo que has hecho, nunca lo olvidarán. ¿Es ese realmente el legado que quieres dejarle? El legado que quiero dejarle es saber que su madre tuvo la oportunidad de venderse y decidió no hacerlo. Que defendió lo que era correcto incluso cuando era difícil, incluso cuando le costó todo. Después de que Caroline se marchara, Mia llamó al agente Hartley y le informó del intento de soborno. Hartley no se sorprendió. Están desesperados. El juicio comienza en 48 horas y saben que su caso es débil. Van a lanzarte todo lo que tienen. Que lo hagan, dijo Mia, sorprendida por la fuerza de su propia voz. No voy a dar marcha atrás. La noche antes del juicio, Maya no podía dormir. Se sentó en su pequeño balcón y miró hacia el puerto donde todo había comenzado. El agua estaba oscura e inquieta, con las olas reflejando la luz de la luna. En algún lugar bajo la superficie, la promesa de Neptuno aún yacía en pedazos. La barcaza que había transportado secretos, tesoros y muerte. Pensó en la decisión que había tomado 5 meses atrás de abrir ese contenedor. La decisión que había llevado a todo lo que había sucedido después. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, ¿se habría alejado? ¿Lo habría dejado sellado y habría aceptado su pérdida de $500? No. Incluso sabiéndolo todo, incluso entendiendo el costo, no lo cambiaría porque algunas cosas importaban más que la seguridad, la comodidad o una vida fácil. La verdad importaba, la justicia importaba. Levantarse cuando todos los demás miraban hacia otro lado, eso importaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tyler. Buena suerte mañana, mamá. Vas a estar increíble. Te quiero. Maya sonrió entre lágrimas. Para eso había valido todo. Para enseñarle a su hijo que el valor no consistía en no tener miedo. Consistía en estar aterrorizado y levantarse de todos modos. Cuando Maya llegó a la mañana siguiente, el juzgado estaba rodeado de furgonetas de los medios de comunicación y manifestantes. Algunos llevaban pancartas en su apoyo, otros exigían que se retiraran los cargos, afirmaban que todo era una conspiración, la llamaban mentirosa y cosas peores. Los agentes federales la flanquearon mientras atravesaba la multitud, entre flashes de cámaras y preguntas de los periodistas. Dentro, la sala del tribunal estaba abarrotada. Maya tomó asiento en la sección de testigos y miró al otro lado del pasillo a Damian Vance. Él la miró con frío odio. Era el hombre que la había amenazado en el muelle, que había enviado a gente a rajarle las ruedas y destrozarle el equipo, que había hecho fotografiar a su hijo en el colegio. Era el hombre al que ella estaba a punto de ayudar a enviar a la cárcel para el resto de su vida. No apartó la mirada. No le daría esa satisfacción. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. Catherine Wells expuso metódicamente los argumentos de la acusación, explicando cómo las pruebas que Mia había descubierto estaban relacionadas con una organización criminal que llevaba décadas operando. Mostró al jurado fotografías de los artefactos, los libros de contabilidad y el compartimento secreto. Explicó la ley de salvamento marítimo y por qué el descubrimiento de Mir era legítimo y legal. Entonces, Richard Caldwell se puso de pie y criticó duramente el carácter de Mir durante 45 minutos. La describió como una mujer desesperada que había fabricado pruebas para obtener beneficios. Cuestionó su experiencia, sus motivos y su credibilidad. La hizo parecer una estafadora en lugar de una testigo. Maya se quedó sentada durante todo el tiempo, con las manos apretadas en el regazo, recordándose a sí misma que la verdad hablaría más alto que sus mentiras. Cuando finalmente subió al estrado al tercer día del juicio, la sala se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en ella. Catherine Wells le sonrió para animarla mientras se levantaba para comenzar el interrogatorio. Señorita Torres, ¿puede contarle al jurado cómo fue el día en que compró el contenedor de transporte? Mia respiró hondo y comenzó. Les habló de la subasta, de cómo abrió el contenedor y de cómo encontró la cámara acorazada. Describió cómo lo documentó todo, cómo pidió ayuda y cómo descubrió el compartimento secreto. Habló con claridad, con honestidad, sin adornos ni exageraciones. Les contó la verdad. El interrogatorio de Caldwell fue brutal. Atacó cada detalle, cuestionó cada decisión, insinuó que ella mentía sobre todo. Pero Maya se mantuvo firme. Ella había vivido esa historia. Conocía cada momento, y ninguna manipulación legal podía cambiar lo que realmente había sucedido.
El punto de inflexión se produjo cuando Caldwell intentó ponerla en aprietos con la cronología de los hechos. Señorita Torres, usted afirma que descubrió el compartimento oculto 3 semanas después de abrir el contenedor. ¿Por qué tardó tanto? Porque me centré en documentar la cámara acorazada principal. El suelo era de acero reforzado. No tenía motivos para pensar que hubiera nada debajo hasta que alguien me dijo que mirara. ¿Alguien se lo dijo? Caldwell se abalanzó sobre ella. ¿Quién? Maya dudó. Miró al agente Hartley en la galería. Entonces tomó una decisión. Damian Vance. Se me acercó en el puerto y me dijo que había un segundo compartimento. Dijo que lo que había dentro le pertenecía. La sala estalló. El juez golpeó su mazo. Caldwell palideció. Damian Vance se levantó a medias de su silla antes de que sus abogados lo volvieran a sentar. «Su señoría», balbuceó Caldwell. «Esto es indignante. Mi cliente me amenazó», dijo Ma, con una voz que atravesó el caos. «Me dijo que recordara dónde estaba escondido el verdadero tesoro. Así es como supe que debía buscar el compartimento, porque el hombre que estaba sentado allí me dijo que existía». La fiscalía había mantenido este detalle en secreto, esperando el momento adecuado. Catherine Wells se puso de pie. «Su señoría, tenemos el testimonio corroborante de la agente Rebecca Hartley de que la señorita Torres informó de esta conversación la misma noche en que ocurrió. También tenemos imágenes de seguridad del puerto que muestran al señor Vance en la zona a la hora descrita por la señorita Torres». El juez decretó un receso. En el pasillo, Catherine Wells agarró a Mia por el hombro. «Has sido perfecto. Acabas de proporcionarnos una prueba de manipulación de testigos, además de todo lo demás». Maya sentía las piernas débiles. No estaba segura de si debía decirlo. «Pensé que quizá habías dicho la verdad. Eso es todo lo que tenías que hacer». El juicio continuó durante 2 semanas más. Los peritos autentificaron los artefactos y los libros de contabilidad. Los agentes del FBI testificaron sobre la investigación. Los antiguos socios de Marcus Vance, a quienes se les concedió inmunidad a cambio de su testimonio, describieron la operación de contrabando con detalle. Pero fue el testimonio de Mir lo que lo consolidó todo. Su credibilidad, su honestidad, su negativa a ceder ante el intenso interrogatorio. El jurado vio a una madre soltera que se había topado con algo enorme y había tenido el valor de hacer lo correcto, a pesar del coste. El 29 de octubre, tras 6 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. Damian Vance no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto, pero su madre, sentada en la galería, lloró en silencio. Mia no sintió triunfo ni satisfacción, solo agotamiento y alivio por haber terminado todo. Después del juicio, cuando Mia salía del juzgado por última vez, Carolyn Vance se le acercó una última vez. Los agentes se movieron para interceptarla, pero Maya levantó una mano. «Has destruido a mi familia», dijo Carolyn, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. «Espero que puedas vivir con eso». Maya miró a esta mujer que había criado a un criminal, que había ofrecido sobornos y proferido amenazas, que había elegido proteger los delitos de su hijo en lugar de hacerle responsable. «Tu familia se destruyó a sí misma», dijo Mia en voz baja. «Simplemente me negué a ayudarte a encubrirlo». Se alejó sin mirar atrás. Afuera, el aire otoñal era fresco y limpio. Las cámaras seguían allí, pero Maya apenas las notó. Solo podía pensar en la llamada que estaba a punto de hacer. Tyler respondió al primer tono. «Mamá, ¿ya lo han dicho?» «Culpable, cariño, de todos los cargos». Lo oyó gritar de alegría. Oyó a su hermana Jenna reírse de fondo. «¿Cuándo puedo volver a casa?» Maya sonrió de verdad, con sinceridad, por primera vez en meses. «Pronto, cariño, muy pronto». Esa noche, sola en su apartamento, Maya se asomó al balcón y contempló el puerto una vez más. El agua estaba en calma, reflejando las estrellas como un espejo. En algún lugar bajo esas olas, el Neptune's Promise descansaría para siempre, con sus secretos finalmente al descubierto. Maya había pagado un precio por su descubrimiento. Había perdido su privacidad, su seguridad, meses de su vida y un tiempo precioso con su hijo. Pero también había ganado algo. La certeza de que cuando se vio puesta a prueba, cuando se vio empujada al límite, no se derrumbó. Se mantuvo firme. Eligió la verdad por encima de la seguridad, la justicia por encima de la comodidad,
Y eso, pensó, valía más que los 240 millones de dólares que podía valer el tesoro. La resolución legal de la reclamación de salvamento de Mir tardó otros 3 meses en completarse, mientras Damien Vance permanecía en una prisión federal a la espera de la sentencia. Equipos de abogados se disputaban los derechos de propiedad de los artefactos y metales preciosos recuperados. Las compañías de seguros que habían pagado las indemnizaciones en la década de 1990 argumentaban que eran ellas las propietarias de los bienes. Los gobiernos extranjeros exigían la devolución del patrimonio cultural robado. Los museos presentaban reclamaciones por los objetos sustraídos de sus colecciones. Y, en medio de todo ello, los abogados de Mir argumentaban que, según la ley de salvamento marítimo, ella tenía derecho a una comisión por recuperar propiedad abandonada del fondo del océano. Las audiencias se celebraron en un tribunal federal de Boston, lejos del circo mediático que había rodeado el juicio penal. Mir asistió a todas las sesiones, sentada en silencio en la galería mientras los abogados discutían sobre porcentajes y precedentes. Catherine Wells le había recomendado un abogado llamado David Park, especialista en derecho marítimo, que había llevado algunos de los casos de salvamento más complejos de la historia reciente. Park era un hombre pequeño, con el pelo canoso y un comportamiento afable que ocultaba una mente jurídica aguda como una navaja. Le explicó la situación a Mia mientras tomaban un café una mañana antes de una vista. El valor total de lo que recuperaste se estima ahora en 243 millones de dólares. Solo los artefactos suman 190 millones. Los metales preciosos constituyen el resto. Según la ley estándar de salvamento, tendrías derecho a entre el 10 y el 25% del valor total como comisión por el hallazgo. Maya hizo los cálculos en su cabeza. Incluso con un 10%, eran más de 24 millones de dólares. Con un 25%, más de 60 millones, cifras tan grandes que parecían abstractas, sin sentido. Pero Park continuó. Hay varios factores que complican su reclamación. En primer lugar, usted compró el contenedor en una subasta, lo que, según algunas partes, significa que técnicamente no estaba rescatando propiedad abandonada, sino comprando bienes sin verlos. En segundo lugar, la naturaleza delictiva de la forma en que se adquirieron originalmente estos objetos plantea dudas sobre si alguien puede reclamar la propiedad legal. En tercer lugar, existen múltiples tratados internacionales que regulan la devolución de bienes culturales robados. ¿Qué significa eso para mí? Park sonrió levemente. Significa que lucharemos y argumentamos que sin su descubrimiento, sin su decisión de documentar y denunciar lo que encontró, en lugar de venderlo en el mercado negro, ninguno de estos artefactos habría sido recuperado. Usted actuó de buena fe, siguió la ley y colaboró en una importante investigación criminal. Eso tiene valor, un valor significativo. Las audiencias se prolongaron durante 6 semanas. Representantes de museos testificaron sobre la importancia cultural de los artefactos recuperados. Los peritos de seguros presentaron tablas actuariales y registros de pagos de décadas atrás. Los abogados del gobierno discutieron sobre la jurisdicción y el derecho internacional, y Maya se sentó a escuchar todo, tratando de comprender cómo su compra de $800 había dado lugar a esta batalla legal bizantina. Tyler había regresado a casa desde Colorado a finales de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias. Maya lo había recogido en el aeropuerto y cuando lo vio caminar hacia ella, de alguna manera más alto, con el rostro más serio que cuando se había ido, su corazón se rompió y se curó al mismo tiempo. Se abrazaron en medio de la terminal, ambos llorando, ambos negándose a soltarse. «Te extrañé tanto», le susurró Tyler al oído. «Yo también te extrañé, cariño, todos los días». La vida en Seabrook estaba volviendo lentamente a la normalidad. La protección federal se había reducido a controles ocasionales. Los medios de comunicación habían pasado a otras noticias. La gente del pueblo había dejado de mirar tanto a Mia, aunque ella seguía notando los susurros cuando entraba en la tienda de comestibles o en la oficina de correos. Owen había mantenido en funcionamiento su pequeño negocio de reparación naval, mientras ella estaba inmersa en los procedimientos legales. Había aceptado trabajos, mantenido su equipo e incluso ampliado su cartera de clientes. «Pensé que necesitarías algo a lo que volver», le dijo con voz ronca cuando ella intentó darle las gracias. «Además, me dio algo que hacer aparte de pescar y quejarme». Maya se volcó en el trabajo con alivio.
Había algo profundamente satisfactorio en la simplicidad de arreglar motores, resolver problemas mecánicos que tenían soluciones claras. Los barcos no requerían testimonios ni declaraciones. Solo necesitaban a alguien que entendiera cómo funcionaban y tuviera la paciencia para hacerlos funcionar de nuevo. Pero incluso mientras intentaba reconstruir su vida normal, la pregunta de qué hacer con su indemnización lo eclipsaba todo. Porque, a pesar de todas las complicaciones, Park estaba segura de que había recibido una cantidad considerable. La pregunta era, ¿qué haría con ella? La respuesta le llegó una gris tarde de diciembre. Estaba paseando por el puerto, con Tyler a su lado, cuando pasaron por delante del antiguo edificio del Museo Marítimo. Llevaba cerrado 8 años, víctima de los recortes presupuestarios y del descenso del turismo. Las ventanas estaban tapiadas, la pintura desconchada y el letrero descolorido hasta quedar ilegible. Pero Maya recordaba haberlo visitado de niña. Recordaba las exposiciones sobre naufragios y la historia de la pesca, sobre los hombres y mujeres que habían construido sus vidas a orillas del océano. Se detuvo y se quedó mirando el edificio. Tyler le tiró de la mano. «Mamá, ¿qué estás mirando?» Se estaba formando una idea, aún vaga, pero cada vez más clara con cada segundo que pasaba. «Cariño, ¿te gustaría ayudarme a construir algo?» El acuerdo final se alcanzó a mediados de enero. Tras meses de negociaciones y concesiones, el Tribunal Federal dictó su sentencia. Los objetos serían devueltos a sus países de origen y a los museos de los que habían sido robados. Las compañías de seguros recibirían el reembolso de sus pagos originales y Mia recibiría una comisión por hallazgo del 18% del valor total, $474,000. Park la llamó para darle la noticia. Mia estaba en su garaje reconstruyendo un carburador cuando sonó su teléfono. Escuchó mientras él le explicaba el fallo, el calendario de pagos y las implicaciones fiscales. Cuando terminó, dejó la llave inglesa y se sentó en el suelo, con las manos temblorosas. $43 millones para una mujer que en su día había tenido menos de 400 en su cuenta bancaria y que había luchado por comprar comida y pagar el alquiler. La cifra era incomprensible. La voz de Maya Park se escuchó al otro lado del teléfono. ¿Sigues ahí? Estoy aquí. Es solo que no sé qué decir. No tienes que decir nada. Te lo has ganado. Cada centavo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Maya miró a su alrededor, a las herramientas que había acumulado a lo largo de los años en su garaje, a los motores que esperaban ser reparados, a la vida que había construido desde la nada, solo con determinación y las manos manchadas de grasa. «Voy a devolver lo que me han dado», dijo en voz baja. «Voy a ayudar al lugar que me ha hecho quien soy». Durante los 3 meses siguientes, Maya reunió un equipo. Contrató a arquitectos, conservadores de museos, especialistas en educación y organizadores comunitarios. Se reunió con funcionarios municipales, empresarios y residentes, y les presentó una visión tan audaz que hizo reír a algunos y llorar a otros. Quería crear el Seabrook Maritime Heritage Center, un museo y centro educativo de categoría mundial que contara la historia de la relación de su ciudad con el océano. Pero, más que eso, quería crear puestos de trabajo, revitalizar la costa, atraer turistas, estudiantes e investigadores a este rincón olvidado del litoral. El antiguo edificio del Museo Marítimo se renovaría y ampliaría por completo. Se comprarían las propiedades adyacentes y se convertirían en un centro de investigación marina, un centro educativo para los estudiantes locales y un astillero en funcionamiento, donde se conservarían y enseñarían las técnicas tradicionales de construcción naval. El coste total previsto era de $12 millones. Maya comprometió inmediatamente $8 millones de su propio dinero. El resto provendría de subvenciones, donaciones y recaudación de fondos. El anuncio se hizo en una reunión municipal en febrero. El centro comunitario estaba abarrotado, solo había sitio para estar de pie, mientras Maya se subía al estrado con Tyler a su lado y explicaba lo que quería hacer. «Hace 6 meses», comenzó, con voz firme a pesar de los nervios. «Compré un contenedor de transporte con la esperanza de encontrar algo que pudiera vender para pagar el alquiler. En cambio, encontré una conexión con un pasado que no sabía que existía. Encontré pruebas de delitos y codicia, y de personas que valoraban las ganancias por encima de todo lo demás. Pero también encontré algo más importante.
Encontré una comunidad que me apoyó, gente como Owen Briggs, que me ayudó cuando no sabía a quién acudir, gente como los profesores que protegieron a Tyler cuando las cosas se pusieron feas, gente como cada una de las personas que están en esta sala y que viven en Seabrook porque creen que este pueblo es importante. Hizo una pausa y miró a los rostros que la observaban, algunos escépticos, otros esperanzados, todos escuchando. El océano me dio una fortuna que nunca pedí y que nunca esperé. Ahora quiero devolver algo, no solo a Seabrook, sino a todos los que alguna vez les han dicho que su pequeño pueblo no importa, que las viejas formas de vida están muriendo, que aquí no hay futuro. Quiero demostrarles que se equivocan. Pulsó un botón y detrás de ella se encendió una pantalla con representaciones arquitectónicas del centro patrimonial propuesto. La multitud contuvo el aliento. El edificio era hermoso, moderno, pero respetuoso con la historia de Seabrook, con enormes ventanas con vistas al puerto. Un distintivo techo de cobre diseñado para adquirir pátina como el casco de un barco antiguo y una entrada prominente con una escultura de un barco pesquero que se eleva sobre olas estilizadas. Este centro creará 60 puestos de trabajo permanentes, continuó Mia. Atraerá a miles de visitantes a Seabrook cada año. Ofrecerá programas educativos gratuitos para los estudiantes locales y oportunidades de investigación para los científicos marinos. Preservará nuestra historia mientras construye nuestro futuro. Respiró hondo. Sé que algunos de ustedes piensan que estoy loca. Sé que algunos piensan que esto es demasiado grande, demasiado ambicioso para un lugar como Seabrook, pero también sé que esta ciudad me crió para creer que si algo vale la pena hacerlo bien. Así que lo estoy haciendo bien. Y les pido que me ayuden. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Owen se levantó y su rostro curtido se arrugó en una sonrisa. Cuenta conmigo, lo que necesites. Uno a uno los demás se levantaron. El dueño de la tienda de cebos, la mujer que regentaba la cafetería, el director del instituto, el capitán del puerto, gente que había vivido en Seabrook toda su vida, que había visto cómo la ciudad decayó y se preguntaba si sobreviviría. Ahora se levantaban para decir que creían en la visión de Mir. Al final de la reunión, más de 100 personas se habían ofrecido como voluntarias para ayudar, no solo con mano de obra, aunque muchos la ofrecieron, sino con conocimientos, contactos y recursos. El alcalde se comprometió a apoyar el proyecto mediante cambios en la zonificación y mejoras en la infraestructura. El banco local ofreció financiación en condiciones favorables. Un arquitecto jubilado de 2 pueblos vecinos se ofreció a asesorar gratuitamente. Tyler lo observaba todo con los ojos muy abiertos. Más tarde, mientras volvían a casa, dijo, «Mamá, ¿realmente vas a construir un museo?» Maya sonrió. «Realmente vamos a construir un museo. Tú, yo y todos los que creen que Seabrook merece una segunda oportunidad. Como tú le diste una segunda oportunidad a la gente de ese contenedor». Maya lo miró, sorprendida por su percepción. «Sí, cariño, exactamente así». La construcción comenzó en abril. La primera fase fue la demolición, retirando cuidadosamente las partes del antiguo museo que no se podían salvar, pero conservando los cimientos originales y la histórica fachada de ladrillo. Maya visitaba la obra todos los días, llevando un casco que Owen le había dado con la inscripción «Jefa», escrita en rotulador permanente en la parte delantera. Había reunido un equipo de construcción que daba prioridad a la contratación local. Antiguos pescadores que llevaban años sin trabajo encontraron empleo como obreros. Los jóvenes que tenían pensado marcharse de Seabrook a ciudades con más oportunidades decidieron quedarse y aprender oficios cualificados. El proyecto se convirtió en un motivo de orgullo, algo que unió a todo el pueblo. La arquitecta, una mujer llamada Sarah Chan, Mia sonrió ante la coincidencia del nombre, recordando su instrucción de no utilizarlo. No, eso no era correcto. La arquitecta, una mujer llamada Sarah Morrison, trabajó en estrecha colaboración con Mir para garantizar que cada detalle reflejara tanto el patrimonio de Seabrook como su futuro. La sala de exposiciones principal contaría con artefactos de naufragios locales, exposiciones sobre la evolución de la industria pesquera y exposiciones interactivas sobre la conservación marina. Una ala separada albergaría exposiciones temporales,
comenzando con una exposición especial sobre salvamento marítimo que incluiría parte de la historia de Mia. ¿Estás segura de que quieres eso?, preguntó Sarah cuando lo discutieron. Que tu experiencia personal forme parte del museo. Maya lo consideró. Creo que la gente necesita saber que las personas corrientes pueden hacer cosas extraordinarias, no porque sean especiales, sino porque toman la decisión de levantarse cuando es necesario. Si mi historia ayuda a alguien más a encontrar ese valor, entonces sí, vale la pena compartirla. El centro educativo era la parte favorita de Tyler del proyecto. Incluiría aulas, un laboratorio de biología marina, con tanques táctiles y acuarios, y un taller para construir maquetas de barcos. Las escuelas locales traerían a los alumnos para hacer excursiones. Los programas de verano enseñarían a los niños sobre la ecología oceánica, la construcción de barcos y la historia marítima. ¿Puedo asistir yo también a las clases?, preguntó Tyler, mientras observaba a los contratistas construir la estructura del ala educativa. Cariño, puedes asistir a todas las clases que quieras. A medida que avanzaba la construcción, ocurrió algo extraordinario. La gente empezó a volver a Seabrook. Antiguos residentes que se habían mudado por motivos de trabajo regresaron de visita y se quedaron para ayudar con el proyecto. Familias jóvenes que no podían permitirse vivir en las grandes ciudades costeras descubrieron las viviendas asequibles y la comunidad unida de Seabrook. Se abrieron nuevos negocios, una cafetería, una librería, un restaurante especializado en marisco local. La ciudad estaba despertando, estirándose tras un largo sueño y descubriendo que aún le quedaban fuerzas. La vida personal de Maya también cambió. Con la seguridad financiera llegó el tiempo y el espacio para respirar. Contrató a 2 mecánicos a tiempo completo para que la ayudaran a llevar su negocio de reparaciones, que había crecido considerablemente gracias al aumento del tráfico marítimo y el turismo. Se matriculó en clases nocturnas en la universidad comunitaria, persiguiendo por fin la carrera de ingeniería con la que siempre había soñado, pero que nunca pensó que podría permitirse. Y Tyler prosperó. El trauma del año anterior se fue desvaneciendo poco a poco a medida que su vida se estabilizaba. Hizo amigos, se unió al equipo de fútbol de la escuela y desarrolló una pasión por la biología marina inspirada en los programas educativos que Mia estaba desarrollando. Había pasado de ser un niño asustado, desarraigado y amenazado, a un joven seguro de sí mismo que le contaba a todo el mundo que su madre estaba construyendo un museo. La gran inauguración del Heritage Sea Center estaba prevista para el 15 de agosto, 18 meses después de que Mia anunciara por primera vez el proyecto. Las semanas previas a la inauguración fueron una locura de preparativos finales. Se instalaron las exposiciones, se formó al personal, se ajardinó el terreno con plantas autóctonas y se creó un jardín conmemorativo en honor al patrimonio marítimo de Seabrook. Mia encargó un monumento especial para el jardín, una escultura de bronce de un contenedor de transporte con una puerta abierta y objetos desparramados. La placa debajo decía: «De las profundidades surge la verdad, en memoria de todos aquellos cuyas historias se perdieron en el mar». La noche antes de la inauguración, Maya se quedó sola en el Heritage Center, ya terminado. Las luces estaban apagadas y las exposiciones esperaban a las multitudes del día siguiente. Caminó por las galerías, con sus pasos resonando en los suelos pulidos, y se maravilló de lo que se había construido. La sala principal contaba con una impresionante pieza central, un barco pesquero restaurado suspendido del techo, rodeado de fotografías e historias orales de generaciones de pescadores de Seabrook. Las pantallas interactivas permitían a los visitantes experimentar la vida en un barco pesquero, comprender la ciencia de la pesca sostenible y aprender sobre los ecosistemas oceánicos que habían sustentado la ciudad durante más de 200 años. La exposición sobre salvamento marítimo contaba la historia de famosos descubrimientos, desde ánforas antiguas en el Mediterráneo hasta galeones del tesoro en el Caribe. Y sí, había una sección sobre el descubrimiento de Maya, pero no se trataba de ella. Se trataba de las decisiones que toman las personas cuando encuentran algo valioso, de la responsabilidad que conlleva el descubrimiento, de elegir la verdad por encima del beneficio personal. Una vitrina mostraba algunos de los artefactos de jade que habían sido recuperados y prestados por el gobierno de Guatemala antes de que regresaran definitivamente
a su país de origen. Junto a ellos se encontraba el catálogo original del padre de Victoria Ramírez. Su cuidadosa caligrafía documentaba cada pieza con amor y precisión académica. Maya se quedó de pie frente a esa vitrina durante mucho tiempo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por eso había valido la pena. No por el dinero, ni por la fama, sino por esto, por devolver al mundo la belleza robada, por honrar a las personas que la habían creado, estudiado y protegido. Sintió una mano en su hombro y se volvió para encontrar a Owen de pie a su lado. Había envejecido en el último año y medio, su rostro tenía más arrugas, su cabello era más blanco, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Lo lograste», dijo simplemente. «Lo logramos», corrigió Mia. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Owen negó con la cabeza. «Tuviste el valor de abrir ese contenedor. Tuviste la integridad de hacer lo correcto con lo que encontraste. Yo solo contesté al teléfono cuando llamaste. Tú hiciste mucho más que eso. Creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo». Se quedaron juntos en un cómodo silencio, mirando las exposiciones. Entonces Owen volvió a hablar. «Tu padre habría estado orgulloso, ¿sabes? El padre de Maya había fallecido cuando ella tenía 19 años, de un ataque al corazón a los 53. Había sido pescador comercial toda su vida. Trabajó hasta la muerte tratando de mantener a flote su barco mientras la industria pesquera se derrumbaba. Ella había aprendido sus habilidades mecánicas ayudándole a mantener su motor. Aprendió su ética de trabajo viéndole salir a faenar en cualquier condición meteorológica. Aprendió su obstinación de su negativa a rendirse incluso cuando todo indicaba que debía hacerlo. ¿Tú crees? Lo sé. Por eso siempre decía, el océano cuida de aquellos que lo respetan. Respetabas lo que encontrabas. Lo honrabas. Eso es exactamente lo que él habría hecho. La gran inauguración amaneció brillante y clara, con el sol de agosto brillando como diamantes sobre las aguas del puerto. A las 9:00 a.m. se había formado una fila fuera del centro patrimonial que se extendía 3 manzanas. Habían acudido medios de comunicación de toda la región, funcionarios estatales, directores de museos y líderes educativos se mezclaban con los residentes locales vestidos con sus mejores galas. Maya estaba de pie en la entrada con Tyler a su lado, ambos con trajes que habían comprado especialmente para la ocasión. Nunca había tenido nada tan bonito como el vestido que llevaba ahora. Un sencillo pero elegante vestido azul marino que Sarah Morrison había insistido en que necesitaba para las fotografías. La ceremonia comenzó a las 10:00. El alcalde pronunció un discurso. Sarah habló sobre la visión arquitectónica. Un representante de la Asociación Nacional de Museos habló sobre la importancia del centro, y luego fue el turno de Mir. Subió al estrado y miró a la multitud de más de 500 personas. Las cámaras de televisión grabaron cada palabra, pero ella se dirigió directamente a los residentes de Seabrook, las personas que la habían apoyado en los momentos más difíciles, que habían creído en este sueño imposible. Hace 2 años, comenzó, estaba arruinada, asustada y luchando por mantener un techo sobre la cabeza de mi hijo. Compré un contenedor de transporte por $800 porque estaba desesperada y esperanzada, y quizá un poco loca. La risa se extendió entre la multitud. Lo que encontré cambió mi vida, pero no de la forma que ustedes podrían pensar. Sí, recibí dinero. Sí, gané seguridad financiera. Pero el verdadero cambio fue descubrir que podía ser más de lo que pensaba. Que esta ciudad podía ser más de lo que la gente decía que era. Que a veces las cosas que creemos que están irremediablemente arruinadas pueden restaurarse si estamos dispuestos a trabajar para ello, señaló el edificio que tenía detrás. Este centro patrimonial representa todo lo que he aprendido. Está construido sobre los cimientos de lo que había antes, pero está diseñado para el futuro. Honra nuestro pasado al tiempo que crea nuevas oportunidades. Toma algo que estaba roto y lo vuelve a hacer hermoso. Se le quebró la voz y hizo una pausa para recomponerse. Tyler le apretó la mano. Quiero dar las gracias a todos los que han ayudado a hacer esto posible. A Owen Briggs, que me enseñó que pedir ayuda no es una debilidad, sino sabiduría. A la agente Rebecca Hartley y al equipo del FBI que nos protegieron a mí y a mi hijo. A los trabajadores de la construcción, arquitectos, conservadores y voluntarios que dedicaron su tiempo y talento, y sobre todo a la gente de Seabrook
que acogió a una madre soltera en apuros y le dio la oportunidad de convertirse en algo más. Sacó unas tijeras para cortar la cinta del podio. Tyler, ¿me ayudas? Su hijo se unió a ella junto a la cinta que cruzaba la entrada. Juntos la cortaron y la multitud estalló en aplausos. Las puertas se abrieron y la gente entró en masa en el centro patrimonial, alzando la voz con asombro al ver lo que se había creado. Maya se quedó a un lado, observándolos explorar y sintiendo algo que nunca antes había experimentado. Así era como se sentía tener un propósito. Eso era lo que significaba tomar lo que estaba roto y convertirlo en belleza. El centro patrimonial fue un éxito inmediato. En su primer mes, más de 12,000 visitantes cruzaron sus puertas. Llegaron grupos escolares de toda la región. Los investigadores solicitaron acceso a los archivos. Las empresas turísticas añadieron Saybrook a sus itinerarios costeros. El impacto económico se extendió por toda la ciudad. El hotel que estaba a punto de cerrar ahora estaba completo la mayoría de los fines de semana. Los restaurantes contrataban personal adicional. El puerto deportivo se amplió para dar cabida al aumento del tráfico de embarcaciones. El valor de las propiedades aumentó a medida que la gente reconocía que Saybrook era un destino en el que valía la pena invertir. Pero más importantes que las cifras económicas fueron las transformaciones personales. Los jóvenes que habían planeado marcharse a la universidad y no volver nunca más ahora, hablaban de volver para trabajar en el centro del patrimonio o de crear negocios en Saybrook. Los residentes de más edad que habían visto morir su ciudad estaban redescubriendo el orgullo por su comunidad. El futuro, que parecía sombrío e incierto, ahora se veía lleno de posibilidades. Maya seguía trabajando en su negocio de reparaciones, pero también formaba parte de la junta directiva del Heritage Center. Había creado una fundación para gestionar los fondos que le quedaban, centrándose en la educación marítima y el apoyo a las familias de clase trabajadora de las comunidades costeras. Tyler también participaba, ayudando a diseñar programas para jóvenes y dando charlas a grupos escolares sobre la conservación del océano. En una fresca tarde de octubre, 6 meses después de la inauguración, Maya recibió una visita inesperada en su casa. Abrió la puerta y se encontró a Victoria Ramírez en el porche, más mayor pero con una cálida sonrisa. Victoria, no sabía que estabas en la ciudad. He venido por el simposio del Heritage Center, explicó Victoria, el de la repatriación de objetos culturales. Soy una de las ponentes, pero también he venido a verte. Se sentaron en el salón de Maya a tomar té, mientras Tyler hacía los deberes en la mesa de la cocina. Victoria miró a su alrededor, a la modesta pero acogedora casa, tan diferente de donde había vivido Mia 2 años antes. Has hecho algo extraordinario, dijo Victoria. No solo con el Heritage Center, aunque eso ya es extraordinario. Has demostrado que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, puede conducir a una transformación. Casi no lo hago, admitió Maya. Hubo muchos momentos en los que quise rendirme, tomar el camino más fácil, pero no lo hiciste. Y gracias a eso la colección de mi padre está en Guatemala, donde se estudia y se celebra. Gracias a ti, docenas de familias recuperaron artefactos que significaban mucho para ellas. Gracias a ti, se hizo justicia. Victoria metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Mi familia quería que tuvieras esto. No tiene mucho valor monetario, pero para nosotros es muy preciado. Maya lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una fotografía en un marco de plata. Mostraba a Antonio Ramírez en su estudio, rodeado de artefactos de su colección, con el rostro iluminado por la pasión académica. Debajo de la foto había una pequeña placa de bronce dedicada a Maya Torres, guardiana de la verdad y el patrimonio. Con gratitud, la familia Ramírez. Maya se emocionó y se le nubló la vista por las lágrimas. Gracias. Lo guardaré como un tesoro. Después de que Victoria se marchara, Mia colgó la fotografía en su despacho junto a una foto de Tyler y ella en la inauguración del Heritage Center. Esos eran los momentos que importaban, no el dinero ni el reconocimiento, sino las conexiones forjadas al elegir lo que era correcto. En noviembre, Tyler cumplió 9 años. Maya le organizó una fiesta en el Heritage Center, a la que invitó a toda su clase y a varias familias del pueblo. Los niños corrieron por las exposiciones, tocaron criaturas marinas en los tanques táctiles y construyeron maquetas de barcos en el taller. Al ver a Tyler reír y jugar con sus amigos, seguro de sí mismo y feliz, Maya sintió que la última parte de su corazón, que había quedado rota por los últimos 2 años, finalmente se curaba.
Esa noche, después de la fiesta, acostó a Tyler y se sentó a su lado. ¿Has tenido un buen cumpleaños, cariño? El mejor, dijo Tyler sonriendo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez has deseado no haber comprado ese contenedor? ¿Que pudiéramos haber seguido siendo normales? Maya lo pensó detenidamente. ¿Sabes qué? A veces echo de menos lo sencillas que eran las cosas, pero no deseo que no hubiera sucedido, porque mira lo que hemos construido. Mira cuántas personas tienen trabajo ahora gracias al centro patrimonial. Mira lo feliz que eres, lo orgulloso que estás de lo que hemos logrado. Estoy orgulloso, dijo Tyler con seriedad, pero siempre he estado orgulloso de ti, incluso cuando éramos pobres y solo reparabas barcos. Maya lo abrazó con fuerza, abrumada por el amor que sentía por este niño sabio y resistente. Y yo estoy orgullosa de ti todos los días. Al acercarse el invierno, Maya se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta allí. Había pasado de ser una mecánica en apuros a alguien con recursos e influencia, pero en el fondo seguía siendo la misma persona. Alguien que trabajaba con sus manos, que valoraba la honestidad por encima de las ganancias, que creía en luchar por lo que era correcto. El Centro del Patrimonio celebró su primera gala anual en diciembre, una recaudación de fondos para apoyar sus programas educativos. Mia llevaba otro vestido nuevo, esta vez de color verde oscuro, y se encontraba en el centro de un salón de baile lleno de donantes, líderes comunitarios y amigos. Owen estaba allí con un traje que probablemente tenía desde los años 80. El agente Hartley había volado desde Washington. Incluso Catherine Wells asistió, ya que se había convertido en una amiga durante los juicios. Cuando Maya pronunció el discurso de clausura de la velada, miró a los rostros que la observaban y sintió una gratitud abrumadora. Hace 2 años me estaba ahogando, dijo, no literalmente, sino emocional, económica y espiritualmente. Sentía como si el océano me hubiera tragado por completo. Entonces encontré un contenedor que había estado bajo el agua durante 27 años y todo cambió. Pero esto es lo que aprendí. El océano no solo quita, también da. Nos da alimento, transporte, belleza y misterio. Y a veces, si tenemos mucha suerte, nos da segundas oportunidades. Hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. Cada una de las personas que están en esta sala ha formado parte de mi segunda oportunidad. Han apoyado al Heritage Center, han creído en el futuro de Seabrook y me han demostrado que la comunidad no es solo una cuestión de geografía. Se trata de personas que deciden permanecer unidas. Gracias por estar a mi lado. El aplauso fue atronador. La gente se puso en pie y Maya, la mujer que antes era demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado asustada para soñar más allá de la supervivencia, finalmente se permitió sentir todo el peso de lo que había logrado. Había tomado $800 y los había convertido en un legado. Había tomado piezas rotas y había construido algo completo. Se había enfrentado a delincuentes, había soportado amenazas y había salido fortalecida. Le había demostrado a su hijo y a su pueblo que el valor no consistía en no tener miedo, consistía en estar aterrorizada y aún así decidir plantar cara. A la mañana siguiente, Mia se levantó temprano y condujo hasta el puerto. Aparcó en el mismo lugar donde había estado 2 años atrás, preparándose para pujar por un contenedor de transporte que pensaba que podría contener chatarra. El sol salía, tiñendo el agua de dorado y rosa. Los barcos se balanceaban suavemente en sus amarres. El centro patrimonial se erigía orgulloso en el paseo marítimo, con su techo de cobre brillando a la luz del amanecer. Tyler apareció a su lado, envuelto en un abrigo para protegerse del frío de diciembre. Tampoco podía dormir. Mia le rodeó con el brazo. Solo quería verlo para recordarlo. ¿Recordar qué? ¿Dónde empezamos? Lo lejos que hemos llegado. Se quedaron allí juntos, madre e hijo, contemplando el comienzo del día. El océano se extendía ante ellos, infinito y misterioso, lleno de secretos que tal vez nunca revelaría. Pero Maya había aprendido su lección más importante. A veces, las cosas más profundamente enterradas son las que hay que sacar a la luz. A veces, el valor para afrontar la verdad, incluso cuando es peligroso, es la única forma de encontrar la redención. Pensó en el contenedor que aún descansaba en algún lugar de un depósito de chatarra, con sus puertas abiertas para siempre, sus secretos al descubierto. Pensó en las vidas que habían cambiado por lo que había contenido. Familias reunidas con su patrimonio robado,
delincuentes llevados ante la justicia, una ciudad renacida de la muerte económica, una madre soltera a la que se le dieron los medios para transformar no solo su vida, sino la de cientos de personas. Cualquiera puede cambiar el mundo si es lo suficientemente obstinado como para mantenerse firme y lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Maya Torres lo había demostrado. Y cada día, el Centro del Patrimonio Marítimo de Seabrook se erigía como testimonio de lo que es posible cuando una persona se niega a apartar la mirada de lo que ha encontrado, incluso cuando mirar le cuesta todo. A medida que el sol subía, Maya apretó el hombro de Tyler. Vamos, cariño, vámonos a casa. Caminaron juntos de vuelta al camión, dejando atrás el puerto, pero volvían al día siguiente, y al otro, y todos los días siguientes, porque Seabrook era ahora su hogar, de verdad y por completo. No el hogar de la desesperación al que Maya se había aferrado por terquedad, sino el hogar que había construido con valentía, sacrificio y la firme convicción de que las cosas rotas merecían volver a estar enteras. El océano le había dado una fortuna, pero lo que Mia le devolvió valía mucho más. Esperanza, propósito y la prueba de que, a veces, los actos más pequeños, como levantar la mano en una subasta, como abrir una puerta oxidada, como elegir la verdad en lugar del silencio, pueden crear ondas que transforman todo lo que tocan. Su historia no se trataba solo de descubrir un tesoro, se trataba de descubrirse a sí misma, y al hacerlo, había ayudado a toda una comunidad a redescubrir lo que podía ser. Fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes.